25 de septiembre del año 2000 es el fatídico día en cuestión. La transmisión de Nitro da comienzo con un video package que obviamente deja en ridículo a otros promocionales en la historia del pro wrestling. Revisamos la mítica historia que llevó al héroe conquistador Vince Russo a la noche más importante de toda su vida. Repasamos sus emotivas promos dejándonos saber que su sueño siempre había sido ser campeón mundial de esta promoción, y también damos un fugaz recorrido por su récord invicto en combates. Ah, sí, lo escucharon bien. Dije récord invicto. Russo tenía una racha, mientras que Goldberg ya para ese punto había perdido la suya. ¡Ja! Vaya perdedor, vaya Jover ese Goldberg. Así que esa velada en su tierra natal, la Gran Manzana, Nueva York, Vince Russo buscaría la gloria retando a Booker T por el título mundial de WCW dentro de una jaula de acero. Pero esta no era cualquier jaula de acero, de una vez les voy advirtiendo, y ya vamos a hablar más al respecto adelante en el video. A mitad del programa vemos salir al elegido Jeff Jarrett, que se ve acompañado en el ring por Scott Steiner y la valet de este mismo Madeja. Double J asegura que todos los estúpidos neoyorquinos presentes en Long Island estarían siendo testigos de la historia cuando Vince Russo alzara el WCW title sobre sus hombros. Oh, genial. Oh, bien, viene una ruidosa promo de parte de Big Papa Pump, como siempre nos tenía acostumbrados. Aunque, bueno, de hecho es una bastante genérica, extrañamente para él, asegurando que será el hombre que saque de esta industria a Bill Goldberg, además de que no puede creer cómo la gente puede abuchearlo luciendo como un auténtico fenómeno genético. De paso aprovecha para meterse con los equipos locales de fútbol americano diciendo que los Giants y los Jets dan asco y no sirven. Eso no es todo, obviamente no podía ser todo. Hablamos de Steiner, por amor de Dios. Freakzilla insulta a precisamente un jugador de los New York Jets que se encontraba en primera fila. Bueno, basta ya de relleno porque llegó la hora de presentar al hombre del momento, Vince Russo. Y no termino de definir o decidir si la reacción del público en realidad sí fue positiva para él, o si fue tibia o de plano negativa. Vamos a dejarlo en que al menos causó reacción en la audiencia, que siempre es lo más importante en esta industria. Russo besa el piso de su amada tierra natal al hacer su entrada, y con todo y su jersey de los New York Giants, comienza su emocional promo, rememorando a leyendas neoyorquinas del pasado a las que él afirma se unirá esa noche. Llama afortunados a los presentes de poder vivir en Long Island, porque de hecho él ahora reside en Atlanta, Georgia. Wow, espera, ¿qué? ¿Qué demonios? Bro, ya los tenías más o menos en tu bolsillo aprovechándote de la localía. ¿Por qué de repente lo dejas ir así como así? Entonces la promo se torna aún mucho más extraña. Bueno, nada nuevo, estábamos viendo Nitro en el 2000. Y Russo empieza a enlistar cosas que Georgia tiene y que Nueva York no. La habladuría de Vince Russo no se detiene, aún mofándose de Atlanta, Georgia sarcásticamente. Porque bueno, o eso es lo que yo esperaría, que esa fuera la intención de la promo. Si no estaba hablando en serio, pues entonces, ¿qué? Y le pregunta al respetable si era posible que saliera del Nassau Coliseum como el monarca de WCW mundial. La gente no tarda ni un segundo en responderle que no, a lo unísono, ¿eh? El héroe neoyorquino y su séquito se ven misericordiosamente interrumpidos por el tema de entrada de Sting, que retumba excesivamente fuerte en el inmueble, lo que impide a su vez que podamos escuchar al ícono que aparece en la pantalla titánica detrás del campeón de WCW, Booker T. Insisto, el tema no deja que escuchemos a Sting, y a duras penas se oye que le dice a Russo que mire atrás. Y bueno, ¿quién lo diría? Era Bill Goldberg, que hacía su regreso a la programación después de un tiempo fuera al haber renunciado, entre grandes comillas. El mito de WCW amenaza a Russo y compañía a lo lejos entre el público, y nos vamos a comerciales. Eso fue demasiado para digerir y todavía no llegamos al punto del video. Tenemos a Booker T en una breve entrevista en la que básicamente llama a su rival de esa noche una desgracia de 150 kilogramos, que se deje de parlotear y le deje el drama a su mamá, y que no olvide odiar al juego y no al jugador. Sí, Booker solía recurrir mucho a este tipo de frases cliché en su tiempo como babyface protagónico en WCW. Yo no le inventé la frase, para que no me vengan a decir.
Vince Russo es entrevistado por el legendario Minjin Okerlund justo antes del combate de su vida. Olvídense de solamente llevar puesto su jersey de los New York Giants, gente. Ahora tiene el uniforme completo de un jugador de la NFL y bueno, hasta el mismo Minjin se lo deja saber a Vince. Se veía completamente ridículo y le pregunta cómo es que pretendía vencer a un rival como Booker T luciendo de esa manera. Russo repite casi lo mismo que ha venido diciendo en el camino hasta esta lucha dentro de jaula ante el titular mundial, que prometió salir de la ciudad más grandiosa del mundo, como él la llama, como el nuevo monarca de World Championship Wrestling, y ni Goldberg ni nadie puede detenerlo. Está decidido a lograrlo. WCW hace el dramático descenso de la monumental jaula de acero que baja lentamente de las alturas en el recinto. Vince Russo es el primero en hacer su entrada, viéndose como un personaje de relleno en golpe bajo el juego final, pero aún más ridículo. El pobre idiota ni siquiera es capaz de subirse al cuadrilátero, pero afortunadamente para él, la producción va a comerciales. Y de vuelta de la pausa publicitaria, vemos el arribo del campeón mundial de WCW, que no sé si tenía una expresión de molestia vendiendo la historia con Vince Russo, o si de verdad se estaba preguntando qué carajos hizo para merecer esto, al ver la jaula y a Russo esperándolo como baboso dentro del cuadrilátero. Y por cierto, el detalle a destacar respecto a esta lucha de jaula, señoras y señores, es que la estructura no era una steel cage común y corriente, se trataba de cage hit, un concepto no ideado por WCW, porque esto básicamente, sin darle tantas vueltas al asunto, era la versión fea y más pequeña de la Hell in a Cell de la entonces conocida como Federación Mundial de Lucha. Y lo peor era que, sí, la jaula sí tenía techo, pero igual podías ganar la contienda al escapar de esta. Atentos porque ese es otro detalle de vital importancia en esta historia. Booker T dilata lo más que se puede su entrada y hasta se da una vuelta alrededor de todo ringside saludando a los fanáticos, seguramente para evitar dar comienzo a esta catástrofe lo más que le fuera posible. Finalmente decide adentrarse a la estructura y al encordado para encarar a su retador, que se le esconde en la esquina mientras el árbitro trata de separarlos. De la nada y como siempre en WCW sin explicación alguna, múltiples miembros del roster emergen para posicionarse alrededor de Cage Hit y Russo toma distraído a Booker para golpearlo por la espalda con un bate de béisbol que inteligentemente escondió en su indumentaria. Arranca oficialmente el match y Vince le da una paliza muy literal a Booker T con su bate. El creativo principal de la compañía no se lo piensa dos veces y quiere que se abra ya la puerta de la jaula para poder escapar y ganar rapidito, pero no se le permite. Por un momento pensé que los luchadores que habían salido a rodear la jaula eran parte de una trampa o un plan elaborado de Russo, pero es todo lo contrario, le impiden salir huyendo tan fácil de este encuentro. Entre los involucrados vemos al stable de los Misfits in action y al sujeto de los 70s Mike Awesome, That 70s Guy, y si alguien tenía todo el derecho del mundo a estar enojado con Russo, pues ese definitivamente era Awesome por cómo le destruyó la carrera con sus horribles gimmicks. Vince Russo se ve forzado a reconsiderar la estrategia, así que vuelve a conectar contundentemente al adversario con su bate. Booker T no tiene respuesta alguna. Russo sale del ring y busca debajo de este. Encuentra justo lo que necesitaba, una escalera, y la coloca dentro del encordado. Asciende lentamente y al acercarse al techo de la estructura, desprende una parte del mismo. Bien pensado, porque el Capitán Loco, sí, era Chavo Guerrero y That 70s Guy, Mike Awesome, vigilaban la puerta. Entonces Vince hace el intento por escapar por medio de este agujero improvisado, pero no tan rápido porque cada luchador fuera de la jaula asciende a las alturas para impedírselo. No lo iban a dejar en paz. Incluso sí podían resultar lastimados en el proceso. Lo digo porque That 70s Guy Mike Awesome se resbaló en el techo de Cage Hit. Cuidado, cuidadito. Vince Russo cae de vuelta al cuadrilátero y para garantizar que no se saliera con la suya, Sting hace su clásico descenso de los cielos y se une a los competidores inconformes con el trabajo del creativo principal de WCW. Por fin es Booker T quien domina la situación y no sé cómo, pero Russo creo que era un peor performer que Eric Bischoff, gente. Al menos Bischoff tenía cierto background en artes marciales mixtas y lo demostraba en sus también terribles combates. Pero Russo aún así era peor que un costal de patatas. Booker intenta aplicar
aplicar un azotón contra la lona y apenas si le es posible. El selling de nuestro protagonista del video es comedia en su máxima expresión, hay que decirlo. Ahora en una nueva edición de Momentos Sublimes de World Championship Wrestling, el público comienza a corear ruso en el recinto, ¿sí? Tal y como lo escucharon, y de la nada las cosas se ponen en modo John Cena, ya que hay un sector que al mismo tiempo grita Russo sucks, ruso no sirve. ¿Quién lo habría pensado, Durante los siguientes minutos esto no es nada más que una trifulca, una paliza. Pues sí, al menos divertida y disfrutable, esto tengo que admitirlo, de parte del campeón sobre su contendiente número 1. Al menos hasta que súbitamente alguien aparece de entre el público y salta a la barricada en ringside. Se trataba de Lex Luger, que simplemente se encarga de asistir a Russo con un tubo de metal dejándoselo atorado en la pared de la jaula. Y ya, eso es todo. El Total Package simplemente desaparece del lugar, sin explicación alguna otra vez. Vince no desperdicia esta ventaja brindada por Luger y retoma el control del quite con sendos impactos a la espalda de Booker T. El creativo de WCW golpea también al árbitro y lo deja noqueado, así que venía aquí un conjunto de oficiales y equipo médico de la compañía al rescate. Con el reducido espacio entre el cuadrilátero y la jaula, esto se convierte en un aún más grande revoltijo del que ya era. De repente nos damos cuenta de que un miembro del equipo de médicos trata de acercarse a Russo y sujetarlo, pero en dicho intento se cae de cara en un momento que, no les voy a mentir, me terminó partiendo de la risa, porque a estas alturas pues no queda nada más que reír. Se trataba de Ric Flair, damas y caballeros, enemigo mortal de Vince Russo. El Nature Boy golpea a Russo en el rostro y lo mete al cuadrilátero para golpearlo debajo del cinturón con un pisotón e intenta aplicarle la figura 4, pero el inútil de Vince Russo ni siquiera eso puede hacer y arruina la maniobra en cuestión de un segundo más o menos. El legendario Nate no tiene tiempo para estas estupideces y le deja el trabajo a Booker. El titular mundial conecta al contrincante con su remate Scissors Kick y hace el genial Speedy Rudy. Quiere asegurarse de que Vince Russo haya aprendido la lección, así que lo levanta con dificultad y lo conecta con una patada cruzada directo a la cara. Booker se hace con un micrófono y una vez más le recuerda a su oponente no odiar al jugador, sino odiar al juego. Por cierto, mientras todo esto se desenvolvía dentro de Cage Heat, afuera el stable de jóvenes prospectos conocidos como Natural Born Thrillers se une al caos para causar, adivinaron, más caos. La gigantesca riña entre individuos pro y anti-rusos se desata y todos van saliendo de la escena poco a poco, regresando al backstage. Booker T ya tuvo suficiente de tonterías y está decidido a salir de la jaula para ganar el encuentro y retener su WCW Championship, pero se queda pasmado frente a la puerta en cuanto escucha sonar el tema de Bill Goldberg. La cámara le hace un acercamiento a Booker y podemos verlo clarísimo diciendo "What the fuck?". Un buen resumen de este combate, de hecho, gracias Booker. El mito de WCW saluda como buen pana, como buen amigo a Booker y le pide permiso porque le llegaba su turno de atacar al héroe neoyorquino. No tenemos tiempo para prestar atención a esto, gente, claro que no. Aún quedaban interferencias en este match. Scott Steiner no le iba a quedar mal a Russo y ataca al campeón, pero el Big Bad Booty Daddy no hace demasiado, ya que se lleva una patada directo a la cabeza con todo y con la puerta de Cage Hit incluida. Vince Russo logró huir de Goldberg y lo vemos aproximándose poco a poco a Booker T. Goldberg no dejó de medirlo durante todo este tiempo y aquí es donde ocurre la desgracia, la tragedia. El mito de World Championship Wrestling aplica una spear devastadora brutal a Vince Russo que lo hace atravesar la jaula, rompiendo así la pared. Booker estaba saliendo del encordado al mismo tiempo que esto sucedía y entonces no nos queda nada más que algunos segundos de incomodidad e incertidumbre en los que nadie tiene idea de lo que está pasando ni de lo que acababa de suceder y obviamente pues la compañía no se iba a tomar la molestia de explicarlo, así que el programa se va del aire con Goldberg y Booker T chocando esos 5 y Russo tirado agradeciendo a la vida haber traído puesto ese casco de fútbol americano porque sí, su cabeza impactó fortísimo contra la barricada en ringside y eso pudo haber sido bastante trágico de no haber llevado dicho casco. Ahora la fanaticada tenía que esperar 2 días para saber qué carajos pasó con el título mundial. Vámonos al Thunder del 27 de septiembre. Mike Tenay
TNA tiene una entrevista con un Vince Russo con collarín en el cuello y sí, el gran cinturón dorado descansándole en el hombro. Admiren nada más esa imagen de Vince freaking Russo con el Big Gold Belt, gente. Una exquisitez. TNA va directo al grano y pregunta a Russo respecto a la situación con la presea. ¿Quién era el campeón mundial de WCW? A Vince le parece una pregunta muy estúpida. ¿Acaso el comentarista no estaba viendo quién tenía encima el cinturón, quién lo estaba cargando? Las reglas eran claras. Aquel que saliera primero de la jaula sería el vencedor y el nuevo campeón mundial. Así de fácil y así de sencillo. Claro que Vince Russo admite no ser un luchador profesional, ni siquiera un sports entertainer, como las superestrellas en la promoción, así que sus días como competidor habían llegado a su final. Él probó su punto el lunes, dijo que de entrar al encordado con quien fuera, Vince Russo podría emerger campeón de WCW y lo consiguió, lo logró, así que no tenía nada más que demostrar. En el siguiente episodio de Nitro, Russo promete definir lo que iba a suceder con la presa estelar de World Championship Wrestling y además le aguardaban muchas sorpresitas a Goldberg y a otros más por los que le preguntó Mike Tenay. Así que avanzamos un poco más, 7 días después de la tragedia, Nitro del 2 de octubre, y esta dolorosa historia llegaba a su conclusión. El creativo de World Championship Wrestling da su declaración e insiste con que le dejó claro a todos que podía convertirse en campeón mundial en cualquier momento y en cualquier lugar, y ya que lo hizo le queda claro a él y a cualquiera con cordura que no es ningún atleta ni ningún competidor en ring, no lo es, por lo que dejaba vacante la presa estelarista y esa misma noche habría un mano a mano por el vacante WCW Championship entre dos retadores dignos del oro de acuerdo a su criterio, y dichos luchadores eran obviamente el elegido Jeff Jarrett, no por nada ese era su sobrenombre durante el régimen de Russo, y Big Papa Pump Scott Steiner. Después de este anuncio, Vince continuó con su storyline ante Bill Goldberg y hasta presenciamos una legendaria entrada suya con su propia versión del Papa Móvil, pero esto ya no es de nuestra incumbencia y tal vez algún otro día lo repasemos en la serie. El episodio del 5 de junio de Monday Nitro, con el feudo entre Millionaires Club y New Blood en su punto más alto, una mitad de los líderes para la nueva sangre, Eric Bischoff, se enfrentaría a un miembro no oficial del Club de los Millonarios, digamos un asociado, el legendario Terry Funk, cuyo paso en esta etapa de su carrera por WCW valdría la pena para un solo capítulo de esta serie, pero por ahora concentrémonos en esto. Esta lucha no iba a ser una común y corriente, damas y caballeros. Se trataba de una contienda violenta, sin reglas, obvio, por el campeonato hardcore. Ya saben, ese pobre intento de World Championship Wrestling de una vez más imitar todo lo que la competencia hacía en busca del éxito con resultados poco favorables. Para garantizar su seguridad en este combate, Bischoff se veía acompañado por su propio guardaespaldas, el experto en artes marciales Ernest "The Cat" Miller, que arrancó la lucha de la manera más extraña que yo haya visto, haciendo una pirueta que no sé cómo, pero logró derribar a Terry Funk, supongo que tenía la fuerza, no lo sé, seguida por lanzarle la silla en el rostro a esta leyenda de la lucha profesional. Pero en fin, Eric Bischoff se siente seguro, se siente en la cima del mundo, pues The Cat está haciendo todo el trabajo ante Funk. Ernest Miller también piensa que es un buen momento para festejar, echarse un bailecito, pero con un veterano tan astuto como Terry Funk no te puedes confiar. El experto en lucha hardcore manda a dormir a Miller con un bote de basura directo a la cabeza. Y aunque su guardaespaldas le había dejado unos chacos para defenderse, Bischoff se encuentra por su cuenta y acorralado. Terry Funk y Eric Bischoff se miden lentamente preparando el siguiente movimiento. Bischoff conecta con los chacos, pero Terry es inteligente y se protege con el bote de basura. Luego de algunos minutos, por fin Funk consigue impactar el cráneo del retador con el bote de basura. El selling de Bischoff es digno de una caricatura, créanme. El campeón busca el conteo de 3, pero The Cat salva a Eric Bischoff en el último segundo, y juntos buscan escapar de Terry Funk, pero este los persigue aún con el bote de basura en sus manos. De nuevo, esto es exageradamente caricaturesco.
Los tres involucrados en esta locura salen del cuadro y bueno, parece que el programa sigue como si nada. Pasamos con los comentaristas, que están igual de perdidos que nosotros los espectadores. Nadie sabe ni entiende qué rayos está sucediendo. Una perfecta analogía para la compañía en su totalidad en este punto, si lo pensamos. Incluso en un punto, Tony Schiavone dice que solo están haciendo tiempo, perdiendo tiempo, pues no sabían que seguía en el programa. Miss Hancock, a quien seguro recuerdan mejor como Stacy Keibler, su nombre real, en WWE, aparece y todo indica que el show seguía sin conclusión alguna para todo el asunto entre Bischoff y Terry Funk. ¿Qué demonios? Un segmento entre Miss Hancock y Kimberly Page junto a Mike Awesome toma el lugar, pero no voy a entrar en detalle al respecto, hasta que cuando termine este segmento, por fin vemos a Terry Funk y Eric Bischoff regresando en la escenografía, y por alguna razón que la verdad se me escapa, Funk lleva al co-líder del New Blood en una carretilla, hasta colocarlo en el cuadrilátero. Terry se asegura de desplazar a Ernest the Cat Miller y lo consigue con un lazo al cuello en la rampa del escenario. Ahora el legendario luchador tejano se puede dar gusto con Eric Bischoff, le aplica un brutal DDT sobre una silla metálica y toma un micrófono para decirle a Bischoff que literalmente le iba a dar una muestra de su trasero. Sí, de su trasero. Y sí, Funk coloca a Bischoff en la esquina y poco a poco se va bajando el pantalón, preparado para... ¡Ay no! Tan escalofriante spot, no sé cómo llamarlo. Mientras tanto en backstage vemos al otro co-líder de la nueva sangre, Vince Russo, disgustado por lo que está observando. Tranquilo Russo, todos estamos igual. Y considera que ya fue demasiado, así que manda a sus matones personales, Big Vito y Johnny the Bull, a que se encarguen de la situación. Como si de mafiosos se tratase, Vito y Johnny cumplen con las órdenes del señor Russo, castigan con algunas armas al titular violento. Big Vito aplica un brutal codazo desde la tercera cuerda con la silla puesta en el cuerpo de Terry Funk, y para rematar, algo muchísimo peor e innecesario, Johnny the Bull le pone la tapa de bote de basura a Terry en la zona blanda, ya saben, y lo conecta con un palo. Creo que hasta a mí me dolió. Ouch. Tras un DDT modificado de parte del Gran Vito, los dos secuaces de Russo colocan el inconsciente cuerpo de Eric Bischoff sobre Terry Funk para que se realice el conteo de 3. Y así como así, el hombre que llevó a WCW al éxito y a su época de mayor éxito, se convertía en titular del campeonato hardcore. Pero de que era campeón, era campeón. Y para demostrar la clase de programa absurdo, caótico e insensato que era Nitro, gente, no les toma ni siquiera 10 segundos hacer una transición y pasar a lo que sigue. En serio, para World Championship Wrestling cada noche era un maratón y eso estaba muy mal. Y esperen, porque eso no es lo peor en este relato. Verán, WCW Thunder era un show pregrabado, lo que dificultaba mucho más de lo necesario el poder buquear el producto en su totalidad. Muchas veces el equipo creativo de la compañía era tan deficiente en su trabajo que ni siquiera se preocupaban por mantener la coherencia entre los dos shows principales, Thunder y Nitro, obvio, y este podremos considerarlo un ejemplo claro de esto. En el Thunder del 7 de junio, 2 días después de lo ya visto, Eric Bischoff apareció como sin nada, sin el título hardcore, sin hablar al respecto. De hecho, abrió el programa, pero para dirigirse a otros ángulos que se desarrollaban en el momento. Del campeonato hardcore, ni noticias. Entonces, ¿qué demonios sucedió con este cinturón? Bueno, eso nos lo explica lo mejor que puede el siempre confiable comentarista Tony Schiavone, que durante un segmento muy aleatorio, muy random entre Big Vito y Johnny the Bull, nos revela que Bischoff le regaló el campeonato violento a ambos, exacto como escucharon, no a uno sino a los dos, debido claro a que lo rescataron el lunes en Nitro. Y bueno, así como así, en este segmento que ya les mencioné, vemos a Big Vito con el título rodeando su cintura, y de hecho, para empeorarlo todo, una lucha por el campeonato hardcore comienza de la nada, pues el luchador The Wall, el muro, la muralla, como quieran llamarlo, ataca a ambos portadores del título. Se los dije, caos y locura de principio a fin con esta empresa.
Ahora, deben estarse preguntando, ¿cómo es que tanto Big Vito como Johnny the Bull podían ser titulares al mismo tiempo? Pues muy sencillo. Schiavone también explicó que Eric Bischoff había instaurado la regla Freebird, ya saben, esa regla no escrita del wrestling que dice que dos o más pueden ser considerados monarcas al mismo tiempo, aunque sea un título, solitario. Y ¿saben qué? Con eso ya dicho, WCW hace que me quiera doler la cabeza con cosas como esta. Mejor dejémoslo hasta aquí y dejemos este episodio hasta aquí, por favor, ya no aguanto. Desarrollado por Beam Software y publicado por FCI Incorporated, WCW Super Brawl Wrestling fue el aporte de la compañía con base en Atlanta al mundo de los videojuegos durante la etapa de los 16 bits, lanzado única y exclusivamente para Super Nintendo en noviembre de 1994. Aunque esta publicación única para la poderosa máquina de la gran N no estaba planeada como tal, en realidad la competencia, la Genesis de Sega, también vería su respectivo port del juego. Así lo confirmó la revista Game Players en octubre del mencionado 1994. La misma compañía desarrolladora Beam Software confirmó también dichas intenciones, listando en su sitio web oficial el lanzamiento de un port tanto para la consola de Sega como también para la portátil de Nintendo, la Game Boy. Aunque en el caso de la portátil, parece que este proyecto terminaría siendo The Main Event, videojuego que sí vio la luz del día. Una vez que Super Brawl Wrestling llegó al mercado con un mes de atraso a su lanzamiento original, quedó claro que su port para la Genesis jamás iba a llegar por razones desconocidas. De cualquier manera, no vayan a pensar que los dueños de una Genesis, o también conocida en otras regiones como Mega Drive, se perdieron de demasiado, hay que ser honestos. El juego ofrecía, sí, buenos gráficos, sonido y toques vistosos para la época. Sin embargo, en cuanto a gameplay se refiere, se quedaba demasiado corto, sobre todo para una época en que, por ejemplo, en Japón ya se ofrecían títulos del género grandiosos como lo era Fire Pro Wrestling. Un mérito importante que podemos darle a WCW es que intentaban mantenerse vigentes acorde con la época. La pregunta es, ¿les resultó? Bueno, no del todo, y un ejemplo notorio de esto serían sus fallidos audio pay-per-views exclusivos de su página web. Sí, dije audio pay-per-views. Ahora quiero que lo primero que consideren es que hablamos de una era del internet que, si bien no era tan primitiva tampoco, distaba muchísimo de las capacidades y el alcance actuales. Aún así, esto no impidió que la organización se aventurara a llevar a cabo 6 de estos, siendo los 2 primeros gratis bajo el nombre Saturday Nitro, que tuvo lugar el 28 de junio de 1997 desde The Forum en Inglewood, California, y Battle in Seattle del 19 de septiembre del mismo año en el Key Arena de, obvio, Seattle, Washington. Los 4 restantes tuvieron un costo de $9.99 vía el servicio de Real Player, y de acuerdo con los testimonios de algunos valientes que decidieron comprarlos, existían muchísimos problemas de carga que provocaban silencios extensos e incómodos. No es de extrañarse que así lo fuera, hay que recordar que eran los 90s. Los 4 audio pay-per-views restantes fueron Boston Brawl del 31 de enero de 1998 desde el TD Garden en Boston, Massachusetts, Malice at the Palace la noche del 2 de abril proveniente del Amalie Palace de Tampa, Florida, Profiles in Pain 2 de mayo desde el Charleston Coliseum en North Charleston, sur de Carolina, y finalmente la velada del 10 de julio se dio LA Melee, que regresó al punto inicial, The Forum en Inglewood, California. Hay que decirlo como es, estos en realidad no eran más que house shows que la empresa decidía catalogar como pay-per-view y nada más que eso. Y respóndanme esto, por favor, ¿qué tan atractivo podía ser escuchar únicamente un espectáculo de lucha profesional? ¿Ustedes le habrían dado su intento? Yo la verdad no estoy tan seguro. Supongo que habría sido como escuchar la radio, algo así. Sin embargo, no sé qué tan bien podría trasladarse esto al wrestling. Y sí, al ser archivos en audio exclusivamente y de una época ya remota del internet, actualmente se encuentran desaparecidos por completo, a pesar que múltiples usuarios confirmaron que podían ser descargados. Eso sí, hay uno que otro video grabado por algunos fanáticos de la época. El 1 de octubre de 1999, Turner Broadcasting lanzó su primer canal exclusivamente regional, Turner South. Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, el sur de Carolina y algunas zonas también del norte de Carolina podrían gozar de este canal exclusivo, y se dice que de inmediato voltearon hacia el Pro Wrestling y obviamente WCW en un intento por popularizar y eventualmente establecer esta nueva señal. Así que la compañía produjo WCW Classics, un programa con
una duración de media hora con un estilo similar a lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en WWE Vintage en Fox Sports. Show compilatorio rememorando combates de antaño, tanto de la NWA como, claro, de WCW. Classics tuvo como anfitrión al gran Dusty Rhodes, host interesante por el hecho de que, para cuando se estrenó este programa el 15 de julio del año 2000, el American Dream no se encontraba bajo contrato con World Championship Wrestling, aunque bueno, eventualmente sería añadido a la nómina una vez más. De hecho, esa es una peculiaridad bastante inusual del programa, gente. Se mantuvo al aire incluso hasta julio del 2001, y sí, exactamente como lo están pensando, mucho tiempo después de la compra de WCW por parte de la Federación Mundial de Lucha. Era algo así como un show zombie si lo vemos de esa forma. Además de presentar un compilado de combates de antaño, a lo largo del programa Dusty, acompañado por Ric Flair en ocasiones, tenía segmentos en los que discutían, tal y como se podría esperar, de dos archienemigos como ellos dos. De acuerdo con el sitio Kayfabe Memories, determinados episodios contarían con una temática en específico. Hoy en día únicamente pudieron ser recuperados los capítulos de los meses de junio y julio del 2001 completamente, y por lo que se ha dicho, WCW Classics en verdad cumplió con su propósito de impulsar Turner South, aunque bueno, eso no impidió que el canal desapareciera por completo para el 13 de octubre del año 2006. En 1999, luego de años de una fructífera relación que dio increíbles entregas como WCW NWO World Tour y WCW NWO Revenge, la publicadora THQ y la organización de lucha profesional decidieron dar por terminada su relación de trabajo, una decisión que iba a alterar mucho de lo que ya se estaba manejando de camino al futuro para WCW y los videojuegos. De hecho, escuchen lo siguiente: Revenge iba a ser originalmente el nombre para el siguiente título exclusivo de la PlayStation 1, mientras que el clásico que obtuvimos de la Nintendo 64 llevaría por nombre WCW NWO Live en vivo. Nadie sabe en realidad por qué, pero lo más importante de todo es que Live para la PS1 iba a terminar siendo muy diferente. Siendo desarrollado por Jukes, el juego llevaría por base la entrega más reciente de la licencia de otra promoción de Pro Wrestling, y aquí hablamos de New Japan Pro Wrestling, y del título de esta misma, Tukon Retsuden 3. Se barajeó la posibilidad de contar con opciones de customización bastante amplias, permitiendo a los jugadores crear a su gusto su propio luchador, además de presentarnos un roster de 30 gladiadores, incluyendo no solamente a competidores de WCW y el NWO, sino también a superestrellas de la Tierra del Sol Naciente. Como ya establecimos, el fin de la alianza THQ-WCW detuvo todo esto, y el destino iba a ser bastante cruel para World Championship Wrestling en la consola de sobremesa de Sony, y lo digo porque Jukes terminó utilizando todos sus avances bajo el motor de Tukon Retsuden para su siguiente entrega, pero de la otra empresa, WWF SmackDown. Así es, porque cuando THQ terminó con WCW, inmediatamente firmaron contrato con la World Wrestling Federation, mientras que la promoción con base en Atlanta tuvo que soportar que Jukes y THQ les entregaran un reciclado horrible de un juego que para empezar ya era bastante malo, y el resultado fue Thunder, una vil copia de dicho título que acabamos de mencionar, lamentable, Nitro, ambos horripilantes en lo que se refiere a jugabilidad y modos de juego. Y sí, como ya pudieron ver, la única evidencia que quedó de Live y el cambio tan drástico que se vivió en THQ es un póster publicitándolo, pero para la Nintendo 64. El Tiger.com, Tiger.com, es raro el nombre, es una de esas consolas que merecidamente quedaron enterradas en el olvido. Una consola portátil cortesía de la misma empresa responsable de aquellos jueguitos electrónicos bastante simples que eran comunes de encontrarse, no sé, en la cajita feliz, o que simplemente nadie sabía bien de dónde provenían, pero todos tuvimos al menos uno en nuestra infancia. Me refiero por supuesto a Tiger Electronics. A pesar de contar con características únicas y bastante novedosas para la época, como una pantalla táctil y conectividad a internet, sus deficiencias opacaban todo el potencial de la consola. Una terrible pantalla que ni siquiera se veía, un pobre catálogo con algunos de los juegos más lamentables de la historia, y un diseño terrible son algunos de los aspectos que de nuevo descarrilaron las posibilidades, junto con algunos lanzamientos anunciados durante la reconocida exposición de videojuegos, la E3 del año 1999, incluido WCW Whiplash, que prometía un roster con las figuras del momento en la compañía con base en Atlante como Hollywood Hulk Hogan, Goldberg,
Sting, Diamond Dallas Page y Kevin Nash. La reconocida revista en el medio GamePro proporcionó una captura de la selección de personajes y por lo que se dijo, los modos de juego serían bastante simples. Una modalidad de campeonato donde se tendría que vencer al resto de luchadores en el roster para obtener el título de WCW y un modo de exhibición. Una previa de la misma GamePro apuntaba que el nombre original del juego era simplemente WCW Wrestling. De igual manera, un artículo de GameSpot nos hizo saber que el posible lanzamiento de Whiplash sería en diciembre del mismo 1999. No se sabe con certeza hasta dónde pudo haber llegado el desarrollo del juego, únicamente se cuentan con las imágenes ya presentadas y sí, como ya habíamos señalado, las pobres ventas y pésima recepción causaron que este videojuego quedara enlatado y por ende perdido para siempre. En 1999, WCW caía en picada en los ratings ante su competencia, la World Wrestling Federation. Eric Bischoff se encontraba ya desesperado por buscar la táctica idónea que regresara la promoción a la cima de este negocio, y buscó por todos los medios posibles y los más populares de la época también. Eso incluye las caricaturas para adultos, que con shows como South Park, King of the Hill y Los Simpson estaban teniendo un boom importante en la cultura popular estadounidense. Bischoff fue contactado por Eli Roth, quien, no me lo van a creer, pero es más conocido por su trabajo como director de las violentas películas Hostel y Cabin Fever. Roth propuso una caricatura basada en el pro wrestling y claro, bajo la licencia de WCW que pudiera ser emitida durante Monday Nitro. Eric Bischoff dio el visto bueno al concepto y aprobó el dinero para que pudiera producirse. El show llevaría por nombre Chow the Heads y sería protagonizado por 3 fanáticos de la lucha profesional, Charlie, Walter y Harvey, quienes tendrían aventuras referentes al producto de World Championship Wrestling, teniendo cameos de los luchadores de esta misma de vez en cuando. Desafortunadamente, la destitución de Eric Bischoff de su cargo como presidente de la organización truncó todos los planes ya trazados para esta caricatura, la cual fue puesta en espera y ante la eventual caída de WCW fue cancelada obviamente por completo. Roth intentó vender la idea a otros canales como MTV, pero con el furor de este tipo de shows disipándose progresivamente, Eli Roth no vio sentido en intentar llevar su creación a la pantalla. Con todo y que ya se habían producido los primeros 8 episodios, gente, aunque años después decidió darle un tributo a la extinta WCW subiendo el primero de los 8 mencionados capítulos, totalmente completo por medio de la página de Facebook de su compañía, Crypt TV. Y sí, pueden verlo si así lo gustan en dicha red social. Yo simplemente diré que se nota de inmediato que es un producto de su época y así como otros proyectos de Eric Bischoff no eran ni de cerca una garantía de elevar los ratings de una WCW en caída libre. En febrero del año 2000, el medio especializado IGN publicó un artículo confirmando los siguientes lanzamientos de parte de la publicadora Electronic Arts, entre los que se incluía la más reciente adición al mundo de los videojuegos por parte de WCW, entrega que llevaría por nombre Mayhem 2, siguiendo el primer título lanzado por esta compañía con la licencia de la promoción, Mayhem. En mayo, la revista PlayStation develó información importante respecto a este videojuego, al cual sin embargo ellos se referían como WCW 2000, mostrando algunas capturas interesantes y aparentemente también un fuerte enfoque en los combates fuera del ring en zonas del backstage. Así es, continuando el terrible camino que trazó, el que terminaría siendo el último videojuego oficial de WCW, ese horrible Backstage Assault. Los gráficos, sin embargo, lucían prometedores y dignos del salto tecnológico que ya habían dado las consolas de sobremesa con la PlayStation 2. El tiempo transcurrió y pronto muchos descubrieron que EA no iba a encargar a su equipo de Canadá desarrollar este juego, sino más bien a los expertos en títulos de wrestling, creadores de algunos de los mejores juegos del género en la historia, la corporación Aki, encargados de entregas como WCW NWO Revenge y el mítico WWF No Mercy. Bajo la supervisión de Aki Corporation, las cosas pintaban increíbles. Tristemente, como ya vimos con algunos otros proyectos de la compañía, WCW Mayhem 2 quedó cancelado a causa de la compra de la promoción en marzo de 2001, y lo único que nos queda ahora son las imágenes publicadas en línea, así como algunas pruebas y animaciones que se realizaron y fueron filtradas.
Aunque técnicamente podemos decir que Mayhem 2 sí que existió de alguna forma, y lo digo porque Aki Corporation no iba a desperdiciar el trabajo ya hecho, así que el título terminó transformándose en Def Jam Vendetta, un excelente juego de wrestling con las mecánicas clásicas de la desarrolladora y contando con una temática centrada en estrellas del rap y del hip hop, un título que iba a ganarse el estatus de clásico junto a su secuela Battle for New York. Gracias a una exhaustiva investigación realizada por la ya mítica página WCW Worldwide, pudimos conocer las intenciones que hubo de llevar a las superestrellas de World Championship Wrestling al mundo de los cómics en un crossover épico con los superhéroes más legendarios de la editorial Marvel. En el pasado, la promoción de lucha libre profesional y la renombrada editorial ya habían trabajado juntos en historietas con los personajes y luchadores de WCW exclusivamente. Sin embargo, esto traería un concepto diferente, esta nueva idea, en el cual se estuvo trabajando de hecho de los años 1998 al 2000, lamentablemente sin llegar al cometido, y al final lo único que se consiguió fue una línea de figuras de acción acompañadas por una breve historieta de nombre Slam Force, en la que las luminarias del cuadrilátero se convertían en agentes especiales confrontando a fuerzas sobrenaturales del mal. A pesar de que el llamativo proyecto de un crossover Marvel vs WCW jamás se concretó, algunos de los artistas más importantes en la editorial sí se tomaron el tiempo para dibujar conceptos de lo que este cruce de caminos podía ser, los cuales mostraremos a continuación, y como podrán ver, la idea era fantástica, era increíble. Lo que Rubén Díaz, editor entrevistado por WCW Worldwide, dijo que impidió que el proyecto viera la luz fue el fracaso de Slam Force en el mercado, en las ventas, además de que en comparación con la WWF, el universo de WCW era muchísimo menos fantasioso, estarán de acuerdo con eso. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Habrían pagado por un cómic de WCW midiéndose cara a cara con Marvel? Alex Wright era uno de esos tantos luchadores prospectos de WCW que la organización no supo aprovechar, obviamente. Tenía el físico, la apariencia, personalidad y la calidad en ring. Tampoco les voy a decir que era perfecto porque no era el caso, pero ciertamente contaba con las herramientas suficientes y necesarias para sobresalir en World Championship Wrestling. Inclusive si no era el mejor en cuanto a promo se refiere, o ya si hablamos de su gimmick, que era uno bastante básico y simplón. El sujeto básicamente sabía bailar y tenía un paso de baile característico. Eso era todo. Ah, no, esperen, y además la empresa hacía hincapié constante en su origen alemán. Y ya. Hablando de sus raíces, para el año 1999, tras años de quedar desplazado por figuras ya consagradas y otros actos de mayor popularidad, dígase el NWO, Goldberg, entre otros, Alex Wright recibiría un repackaging completo, un giro de 360 grados absoluto a su personaje, dejando de lado el ya poco atractivo personaje de experto en baile. La nacionalidad del llamado Das Vander Kid se convertiría en el enfoque principal de su nuevo gimmick, Berlín. Un tono mucho más serio, oscuro y casi hasta intimidante, Alex Wright adoptó un nuevo corte de cabello y también tinte bastante peculiar, así como indumentaria particular, entrando al cuadrilátero vistiendo una larga gabardina negra junto con un bastón. Pero eso no era todo, también se acoplaron a él su propio guardaespaldas de nombre The Wall, la pared, muro o... claro, la muralla. Qué listos, muy bien ahí, qué inteligente Eric Bischoff, así como también su propio intérprete, Uta Ludendorff, ya que ahora se negaría a hablar más en inglés. Los obstáculos no tardaron en presentarse para él, sin embargo, se acercaba su debut en la programación, pero este debut tuvo que ser retrasado debido a los atroces sucesos de la masacre de Columbine, ya que los mandos de WCW consideraron que el atuendo de Berlín se asemejaba bastante al de los individuos que perpetraron tan horrible crimen. Cuando por fin debutó esta nueva personalidad, lo hizo obviamente como heel y por fin parecía que Berlín podría despegar como ya se tenía contemplado. Solo que, Dios mío, aún tenía que verse frente a frente con un rival extremadamente peligroso. No me refiero a un luchador ni nada de eso, sino más bien a los juegos de backstage, por los que WCW siempre fue muy infame.
Nos dirigimos al 12 de septiembre de aquel año 1999 para una edición más del pay-per-view Fall Brawl, velada en la que el flamante nuevo heel de World Championship Wrestling Berlin haría su debut en pay-per-view, también en ring de hecho, enfrentándose a una superestrella que de igual manera comenzaba a escalar en el producto, Buff Bagwell. O al menos eso era lo que se supone que iba a suceder. Vemos la entrada de Berlin, esta vez solamente acompañado por su corpulento guardaespaldas The Wall, ya que ahora, bueno, obvio no se requerían los servicios de Uta Ludendorff, y en su camino al cuadrilátero el comentarista Tony Schiavone nos informa que Buff Bagwell no se encontraba en el Coliseo, pero que aún así Berlin tendría su debut en ring sin importar lo que sucediera. Y Schiavone, así como el resto de sus compañeros Bobby the Brain Heenan y Mike Tenay, no mintieron con esto. El anunciador Dave Pencer hace saber a la audiencia que Buff Bagwell aún no había arribado al Coliseo, por lo que en su reemplazo llegaba un firme representante de los colores estadounidenses. Los abucheos no se hacen esperar cuando la audiencia se entera de la ausencia de Buff Bagwell, y suena un tema cliché y se trataba de nadie más y nadie menos que Hacksaw Jim Duggan, que a pesar de ser una figura de antaño que no era precisamente el acto más llamativo para 1999, es recibido con los brazos abiertos por la fanaticada que le brinda una recepción cálida. La falta de Bagwell ya era suficiente mal presagio para nuestro protagonista del episodio de hoy, pero les pido que esperen por favor porque lo peor, lo peor está por llegar. Desde que suene la campana, Duggan se da gusto con el público, logrando un estruendoso cántico de USA, 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 así como también amagando con golpear a su rival con su representativa madera de 2x4. Es más, hasta se da chance de fingir que dicho objeto es un arma por alguna razón, y bueno, cansado de todo esto, Berlin se lanza a traición sobre Hacksaw, dando inicio oficial a la contienda. Luego de algunos golpes lo manda a las cuerdas y lo conecta con unas patadas voladoras que mandan a Jim Duggan a la esquina de forma un tanto extraña. Continúa el ataque en la esquina, pero Duggan rápidamente revierte mandando al esquinero a Berlin para después aplicarle una derribada de hombros, seguida por múltiples lazos y uno más para dejarlo fuera del ring. Ahora el villano tiene que repensar la estrategia mientras su contrincante celebra en medio del cuadrilátero. Ambos siguen haciendo tiempo. Berlin pide al referee que aleje a Hacksaw y este aprovecha el momento para arrancar más cánticos de USA, USA, ya saben. Berlin por fin regresa al ring y encara al ícono gringo, que hace su clásica pose, casi como si se mofara de él. Berlin lanza una patada, pero es bloqueada y termina cayendo víctima de una enorme silla eléctrica. Vamos a la esquina donde continúan los golpes. Mandan a las cuerdas al de Alemania y lo derriban fuertemente con un martillazo al pecho. Duggan pretende continuar su control sobre Berlin, pero este le pide clemencia, sin embargo no la obtiene y se lleva algunas patadas y pisotones en el esquinero, látigo irlandés y finalmente Berlin responde pateando en el rostro a Jim Duggan. Tiene que capitalizar el momento y aplica un lazo que apenas si logra derribar al adversario. Berlin continúa intentando dominar a Hacksaw con pisotones y golpes, pero parece no surtir efecto. Hay agüita y pisotón de lleno en toda la cara. Sin embargo, Jim Duggan se levanta como si solo le hubieran hecho cosquillitas. En cuestión de segundos se levanta, lanza un derechazo que Berlin consigue eludir y ahora candado a la cabeza en una secuencia bastante aparatosa. Algo claramente ya estaba saliendo mal aquí. Berlin le lanza golpes a Jim Duggan, pero no hay reacción. ¿Qué tal unos machetazos? Nada de nada. Él sigue contrarrestando con sus propios derechazos que sí logran desequilibrar al de Alemania. Ahora Jim se postra erguido y poderoso como si estuviera hecho de metal y si fuera invencible. Berlin busca patearlo y tampoco obtiene reacción ni nada de ello. ¿Qué tal un piquete a los ojos? Ni siquiera lo toma en cuenta este Hacksaw Jim Duggan. En otra secuencia más que luce horrible, espantosa. Los dos se dirigen ahora a una esquina y Berlin da inicio a una ráfaga de patadas que logra un poquito más de lo que había podido conseguir hasta el momento. Otra yegüita más y tenemos otro candado a la cabeza. Así permanecen en la llave de sumisión durante unos instantes. El árbitro hace la cuenta con los brazos de Duggan para ver si responde, y sí responde, muchísimo antes de lo habitual de hecho, haciendo su clásico pulgar hacia arriba de siempre. Poco a poco Duggan se reincorpora y escapa del candado de la cabeza con codazos y arremetiendo contra la zona media del oponente en la esquina. Mandan a Berlin al esquinero opuesto y Jim Duggan corre hacia él, pero esta vez Berlin estaba preparado con las botas enfrente.
Vaya, por fin gente, Hacksaw siente los estragos de la ofensiva del rival, cayendo lentamente en la lona, pero por fin lo vendió. Berlín celebra un poco y aplica un codazo y... adivinen qué, Duggan se sienta tras esto como si solo hubiera sentido el aire o de nuevo solo cosquillas. Berlín se distrae brevemente con la fanaticada y vuelve al ataque sujetando ahora ilegalmente contra las cuerdas al ícono gringo. El árbitro claro que se ve forzado a intervenir. A Duggan parece ya no importarle un carajo, nada. Se pasea por el ring y aunque lo vuelven a conectar, ni se inmuta por ello. Se da un extraño forcejeo entre ambos y parece que Hacksaw quiere aquietar a Berlín con un candado, pero este hace lo posible por escapar. Intenta aplicar una derribada de bomberos, sin embargo, lo sujetan fuerte y todo luce horrible, gente, todo luce mal, pésimo, lamentable, horrible, horripilante. Duggan no pretende soltarlo ni dejarse derribar o revertir de ninguna manera. Los comentaristas buscan hacer pasar esto como llaveo y contra llaveo, pero de eso nada, de eso absolutamente nada. Estando enganchados en las cuerdas, Berlín continúa esforzándose en trabajar un combate, en trabajar una lucha, pero no hay respuesta alguna del rival. Finalmente alza los brazos para poderse separar. No sé si esto ya era una señal de aceptación del joven luchador de que esto era una catástrofe, pero en algún punto de la lucha imita como si fuera un espejo a Hacksaw. Proceden con una toma de árbitro, Berlín busca una yegüita y mantener el ritmo con un triangle choke, y todo lo que encuentra es a un necio contrincante que no se lo permite, llevándonos a otro penoso momento más de forcejeo extremadamente incómodo a ras de lona. Terminan en una posición como de candado a la cabeza, hasta que por fin Berlín consigue un candado a la cabeza de verdad, aquietando a Jim Duggan. Este vuelve a lo que ya se hizo habitual en este match, reincorporándose con rapidez sin vender nada, pero con todo su esfuerzo Berlín consigue mantenerlo y llevarlo de vuelta a la lona. Esto continúa durante algunos agobiantes minutos, se los juro, hasta que claro, Duggan se reanima para darle algunos derechazos y una catapulta a Berlín que lo lleva a salirse del ring. Mientras tanto, The Wall afuera ha quitado la protección del piso en ringside y Duggan va en busca de Berlín, persiguiéndolo, pero todo esto no era nada más que una vil trampa. Berlín esquiva un lazo y Duggan se lleva uno certero, pero cortesía de The Wall. Por fin vendiendo algo, al fin vende algo este idiota. Hacksaw es regresado al ring para el misericordioso gracias Dios por este final de este combate. Una desnucadora que por poco Jim Duggan bochea, que le da la victoria por medio del conteo de 3 a Berlín. A la noche siguiente, Berlín por fin tuvo su combate ante Buff Bagwell. Entonces, ¿qué demonios? ¿Por qué no sucedió en Fall Brawl pero sí en Monday Nitro? Bueno, la razón para la ausencia de Bagwell dada por la misma WCW fue que había perdido su vuelo y no fue capaz de llegar a tiempo para el espectáculo. Sin embargo, ya me escucharon al inicio del video, juegos de backstage, gozando de una prominente posición tras bambalinas, quizá no del calibre de un Hulk Hogan o de un Kevin Nash, pero sí considerable. Buff Bagwell decidió que no iba a competir ante Berlín, pues no deseaba lucir mal ante él y perder tampoco quería hacerlo. Simplemente se negó a luchar y WCW, así como así, se inclinó ante él y sonrieron y aceptaron esto como si nada. De algún modo, esta baja jugada de Bagwell, sin embargo, gente, no me resulta tan mala como lo que terminó sucediendo al final con Hacksaw Jim Duggan. Nuestro escenario para el relato del día de hoy es la 11ª edición del clásico espectáculo de WCW Halloween Havoc, la cual se llevó a cabo la velada del 24 de octubre de 1999 desde el legendario MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Un Sting en medio de un catastrófico turn heel que absolutamente nadie estaba comprando, defendía el campeonato mundial en contra de un Hulk Hogan en medio de un turn babyface que, adivinaron, nadie estaba comprando. Luego de un extrañísimo intento de publicidad, creo, y de vender la ridícula colonia Nitro utilizando a Medusa en traje de baño, pasamos con el anunciador David Penzer, que primero presenta al retador en nuestra contienda por el WCW Championship. Suena ese temazo que tenía el Hulkster en la compañía American Made y aguardamos por su llegada, mientras que la cámara enfoca a los fanáticos una y otra vez durante algunos instantes que se van tornando progresivamente inusuales, pues no hay aparición alguna por parte del inmortal. Hay toda clase de carteles apoyando a Hulk Hogan, gente usando su mercancía
y mostrándola también, una señora de edad ya avanzada que sujeta un cartel que dice: bienvenido de vuelta, Hulkster, has sido mi héroe durante los últimos 11 años, soy tu fan número 1. Un pequeño con un cartel que dice: Hogan para presidente. No niño, que no ves que eso ya lo había intentado el año anterior y le salió muy mal. Más carteles, más fanáticos de Hogan y nada de su parte. El tema del Hulkster entonces es abruptamente cortado por la canción de entrada del campeón, así que supongo que cambio de planes, o no lo sé, no tengo idea. El público está tan confundido como yo, pero bueno, sea como sea, aquí venía Sting, que él, bueno, de su parte no se tardó nada en aparecer portando el hermoso gran cinturón dorado. A él también se le nota desconcertado, como si estuviera tan confundido como nosotros, y seguramente sí, porque al llegar al ring posa en el esquinero pero levanta el campeonato al revés. Continúa la incertidumbre, vuelve a sonar American Made en el recinto y seguimos a la expectativa. Por cierto, nuestros comentaristas del día de hoy, Tony Schiavone y Bobby The Brain Heenan, están igual de perdidos que el resto por si se lo estaban preguntando. La música sigue, las luces amarillas van y vienen y tras unos minutos más, por fin vemos al Hulkster presentarse en el Coliseo, aunque no portando su característica indumentaria rojo y amarillo babyface, sino más bien lo que parece ser ropa de civil, su crucifijo en el pecho, un chaleco negro, pantalón de mezclilla, botas y una bandana también color negro en la cabeza que parecería más de su personalidad heel, o sea de Hollywood. Su expresión resulta inquietante, pues más que comprometido con la audiencia o con esta lucha, en todo caso, se le ve distraído, desinteresado y casi hasta molesto. Hulk Hogan se postra frente a frente con el Stinger y parece decirle algo que nadie entiende qué es, nadie está seguro qué le dice. Se ven serios más que preparados para combatir y bueno, entonces los abucheos no aguardan por esta estupidez. Sin embargo, ni siquiera hay tiempo para digerir lo que acaba de suceder. En cuestión de unos segundos, insisto, la producción manda el video package para el combate entre Sid Vicious y Goldberg, así como así, de la nada. Esta reprobable excusa de una contienda por el campeonato más importante de la empresa es lanzada bajo el tapete como si nada. Una vez que el video promocional concluye, el respetable merecidamente comienza a buchear hasta el cansancio, y esta tan justificada reacción negativa al suceso tan inverosímil que acabábamos de vivir es calmada con la entrada de Sid. Así que bueno, es un hecho que nos olvidamos de la debacle del título mundial, porque ahora sigue el duelo por el oro de Estados Unidos, así como así. El show continuó. Tony Schiavone nos informa que viene la lucha de correa entre Ric Flair y Diamond Dallas Page. Quizá habría que esperar para ello, sin embargo, porque quien aparece sin previo aviso es nadie más y nadie menos que el aún campeón máximo de WCW, Sting. El ícono se ve ahora innegablemente molesto. Al ingresar al encordado, lanza el cinturón mundial a la lona, toma el micrófono y dice que no vino a Las Vegas para tener una noche libre y nada más. Si estaba en Las Vegas era para pelear, así que este era un aviso para cualquier luchador, quien sea que se encontrara tras bambalinas, que deseara desafiarlo, porque como ya explicó, no estaba ahí para descansar sino para pelear. Él iba a regresar más adelante en el pay-per-view para aceptar el reto de quien sea que lo desee. Bueno, hora de la verdad, no quedaban combates ya en la cartelera, pero lo prometido es deuda. Sting sale para su reto y la audiencia sabía exactamente bien a quién deseaban ver salir. Y quién lo diría, World Championship Wrestling se los terminó dando. Es Goldberg, que tan solo hace unos minutos atrás había acabado con Sid Vicious para hacerse con el campeonato de Estados Unidos. Ambos gladiadores ya se encuentran en el ring listos para la batalla, pero Sting se percata de un detalle importante. Yo diría bastante importante, de hecho. No hay un árbitro que oficie el match. Se baja del cuadrilátero, mira a la cámara y dice: oigan, ¿no tienen ganas como de mandarnos un referee o algo así? Su petición es cumplida y aquí viene el siempre veloz Charles Robinson corriendo como siempre, y ahora sí, el oficial suena la campana y que arranque este quite, que yo diría que es breve pero bastante satisfactorio. En los minutos de arranque, Bill Goldberg se ve como alguien imparable,
como siempre, implacable, pasándole por encima al campeón. El ícono encuentra su escape y provoca que el adversario se golpee contra el poste de lleno. De vuelta en el encordado, Sting busca vuelo y concreta una bonita plancha desde la tercera cuerda. Obtiene únicamente una cuenta de 2. A continuación, un intercambio que me fascinó. El Stinger se la juega aplicando el propio finisher del rival, la Spear. Con lo que no contó es que estábamos hablando aquí de Bill Goldberg, y este se levanta como si nada para responder con una patada giratoria a la cabeza. La multitud comenzaba a encenderse, comenzaba a emocionarse. En el esquinero, Bill planea concluir de una buena vez con la lanza. El ícono la esquiva y Goldberg impacta el esquinero una vez más. Viene una oleada imparable de 3 Stinger Splash y el titular ya contempla la estocada final. Yo diría que no tan rápido. Goldberg no se detiene por nada, elude un lazo, brinca sobre el rival y ahí estaba, la Spear que parte por completo al Stinger. Sello de fábrica y el Jackhammer va a sellarlo ahora sí todo. Cuenta de 3 para Sting y esto se acabó. Tenemos un nuevo campeón de WCW. Podían llamarlo Bill 2 títulos, supongo. El árbitro entrega el Big Gold Belt al vencedor y luego de una celebración efusiva del mito de la compañía, este se marcha dejando a un maltrecho Sting intentando recuperarse de lo acontecido. Cuando logra reincorporarse, el ícono va directamente con Charles Robinson y se muestra confundido. Podemos ver al árbitro señalándole a Sting cómo fue que cayó derrotado y cómo él cumplió con su trabajo de realizar el conteo. Robinson no tiene nada más que decirle o explicarle a Sting, así que se va. O eso pensaba. El ícono lo jala del cabello y lo noquea con su Scorpion Death Drop. Nadie entiende nada y con uno imaginándose que Sting Hill simplemente se sintió frustrado por esta derrota y decidió desquitarse con el referee, así termina Halloween Havoc. Contexto y WCW son palabras que nunca fueron de la mano. Si esperaban respuestas a la noche siguiente en el Nitro del 25 de octubre, olvídense. De hecho, prepárense más bien para añadir más capas a la ya confusa situación que se vivía en World Championship Wrestling. La emisión del show premier arranca con Sting en ropa de civil y sin su característica pintura facial, buscando en el backstage al comisionado de la compañía J.J. Dillon para aclarar los sucesos de 24 horas atrás. El Stinger pierde la compostura con rapidez y comenzó a destruir lo que se encontró en su camino en los pasillos del Coliseo. Pasamos con la introducción del programa y todavía ni siquiera se terminaba la pirotecnia de arranque y el tema de entrada de Sting ya estaba sonando. Aquí venía el ícono al cuadrilátero. Con micrófono en mano dice que este es un mensaje directo para J.J. Dillon. En Halloween Havoc él salió a pedir una pelea. Es verdad, es cierto. Lo que trataba de hacer es sacar de un conflicto a WCW luego de que Hulk Hogan decidiera no competir en su confrontación por el campeonato mundial. Él dijo pelea. Lo que nunca dijo fue que se tratara de un combate titular. El comisionado estuvo de acuerdo con él. Es verdad que jamás se habló de que el título se encontrara en juego, por lo que lamenta avisarle a todos que Bill Goldberg oficialmente no era el campeón mundial de WCW, ya que la lucha fue sin sanciones y sin la presea en la cuerda floja. Pero tampoco había por qué emocionarse Sting, porque él tampoco era el campeón mundial. Ay, Dios mío, esto solo se va poniendo más confuso. Dillon nos anuncia que el Stinger había sido despojado del oro a causa de su ataque post-combate sobre el árbitro Charles Robinson, una excusa, en mi opinión, barata para justificar uno de los enredosos buqueos clásicos de Vince Russo. JJ lo lamenta, pero él solamente era el mensajero. Los poderes a cargo de WCW tomaron esta decisión. Por cierto, los poderes a cargo fue la manera en que Vince Russo se definió a sí mismo y su equipo de trabajo antes de aparecer por primera vez ante las cámaras en esta compañía. El comisionado también anuncia un torneo con 32 gladiadores por el ahora vacante cinturón. Así es, quedó vacante. Sting dice que si J.J. Dillon solamente era el mensajero, entonces no le molestaría mantener
mandar el siguiente mensaje a los poderes a cargo. El ícono golpea en el abdomen al comisionado y le da una paliza en el esquinero con 3 de sus Stinger Splash. Sting no ha terminado con Dillon y lo apresa en su Scorpion Deadlock. Bill Goldberg no pretende ver más de esto y aparece tan intenso como siempre para lanzarse sobre el Stinger con una tacleada que lo toma por sorpresa. Se desata el caos entre los luchadores y para calmarlo todo deben intervenir los oficiales de WCW, que separan a Goldberg y al Stinger poniéndole fin tanto a este segmento como a esta estúpida historia. Y nunca, escúchenme bien, nunca jamás se volvió a hablar del tema de Hulk Hogan rindiéndose o dejándose vencer ante Sting en Halloween Havoc 1999. La incertidumbre una vez más se apoderó de WCW y sus fans, quienes, por lo complicado de todo el asunto, quedaron con dudas. ¿Qué tan errático fue todo que hasta el día de hoy nadie está seguro si todo el ángulo con Sting y Goldberg y el enredo del campeonato mundial fue a propósito o simplemente no se dieron cuenta de que pudieron haber puesto el título en juego en la lucha espontánea que tuvieron al cierre de Halloween Havoc? Todo fue una confusión. Russo lloró, Hogan lloró, yo lloré y McMahon rió. Todo fue una confusión, March. A ver, aquí está la explicación más Vince Russo posible. Tanto él como el resto de la nueva administración deseaban que Hulk Hogan se tomara un tiempo fuera de la programación que le permitiera a ellos dar un rumbo distinto al producto y él por su parte descansara de la sobreexposición de los últimos años, algo a lo que Hogan se rehusó pero finalmente fue convencido de hacer. La idea con su aparente berrinche era la típica jugada de Vince Russo de hacer creer a la audiencia que lo que presenciaron era completamente real, o sea, un work shoot, estableciendo a Hulk Hogan como un personaje más realista y, por qué no decirlo, reiterando, apegado a su realidad como el amo y señor de los juegos de backstage. Se supone que Russo contemplaba que este fuera un storyline a largo plazo y que en su regreso el Hulkster apuntara una vez más al campeonato de WCW y lo ganara. Todo su dramita en Halloween Havoc, el de Hogan, iba a ser el clásico "Doesn't work for me, brother", no funciona para mí, brother. Desafortunadamente el ángulo fue tan rápido, sucedió tan de la nada, vino tan inesperadamente y fue tan pobremente manejado que ninguna de las intenciones del buqueo quedaron claras para los fans. La situación se sintió más bien como un insulto al rostro de la fanaticada y más bien incómoda en todo caso. No ayudó que añadieran todo el revoltijo de ideas que tampoco funcionaron con el ángulo y la lucha de Goldberg, la confusión del campeonato y la resolución que pues en realidad no fue una resolución al día siguiente en Nitro. El Hulkster presentía que lo estaban forzando a marcharse y lo cierto es que a Vince Russo él no le agradaba en lo más mínimo, ni tampoco pretendía utilizarlo demasiado en la programación, o más bien, no como la anterior administración se lo había permitido al Hulkster en el pasado. El storyline obvio no llevó a nada y dejó en ridículo la dirección creativa de la compañía, evidenciando de paso la ineptitud de aquellos a cargo. Mucho se ha hablado del espantoso incidente en Bash at the Beach 2000, ya lo saben. Bueno, pues esto es considerado su precursor. Hogan y Russo intentaron algo similar en Halloween Havoc 1999 y en el proceso lo único que lograron fue quedar insatisfechos con el resultado. El primer episodio en su enemistad que iba a llevar a la tan polémica salida de la figura que guió a la compañía al ascenso y después significó su declive también. Así que vamos con la llamada Countdown to Armageddon Battle Royale. Así es, el conteo del fin de los tiempos, o el conteo hacia el Armagedón. Si se preguntan si había una razón bien definida para este nombre, pues no en realidad. Supongo que se escuchaba cool o genial, o no lo sé. ¿Por qué le estoy buscando explicación a un buqueo de Vince Russo? El primero en entrar es el campeón crucero Mike Sanders y se ve seguido por el comisionado de WCW Ernest "The Cat" Miller, bastante apropiado ya que ambos luchadores se encontraban en un conflicto. The Cat demuestra todos sus dotes en artes marciales controlando a su gusto al enemigo y hasta se da oportunidad de bailar bien sabrosongo con estilo y presumiendo, aunque pronto se ve en un escenario poco favorable, ya que los siguientes dos participantes eran Shawn Stasiak y Chuck Palumbo. ¿Y cuál era la complicación aquí para Miller?
Bueno, que estos tres jóvenes promesas formaban parte de una agrupación de novatos llamada Natural Born Thrillers, y como podrán estar imaginando, se unieron para pasar por encima al comisionado, hasta que llega el quinto competidor, Disco Inferno, quien hace su intento por contrarrestar a los Natural Born Thrillers, pero no logra demasiado. Aquí es donde me di cuenta de dos cosas, señoras y señores. Primero, que el hecho de que el anunciador haga el conteo con cada nueva adición al match se vuelve molesto muy rápido. Y dos, que la frecuencia con la que salen los luchadores no la hace esta contienda muy dinámica como uno podría pensar. Esto se convierte en cuestión de minutos en una campal cualquiera repleta de wrestlers que cada vez desaparecen más en la mar de cuerpos. Pero bueno, continuemos. El compañero de Disco Inferno, Alex Wright, llega con el número 6 para rescatar a su aliado en el tag team conocido como The Boogie Nights. Crowbar llega a continuación acoplándose a la trifulca al instante. Números 8 y 9 van para los hermanos Harris. Comienzo a notar un patrón aquí, ¿saben? Un miembro de una agrupación o dupla o tag team, como quieran decirlo, entraba y el otro le seguía posteriormente. ¿Por qué? Hablando de percatarnos de detalles lamentables en esta contienda, el molesto comentarista Mark Madden señala algo obvio y bastante triste. Ni uno solo de los participantes en la batalla real ha intentado eliminar a nadie. En serio, la idea era que se lanzaran por encima de la tercera cuerda, pero eso no le había pasado por la cabeza a ninguno de los luchadores. Supongo que no tenían ganas de obtener la oportunidad al campeonato de WCW que estaba en juego aquí. Hacksaw Jim Duggan, en su horrible versión heel, convertido en un simpatizante canadiense, así es, eso sucedió, es terrible, no pregunten, tal vez lo veamos después, llegaba con el número 10. Lieutenant Loco continúa con el 11. Sí, es Chavo Guerrero, pero no digan nada. Y por fin, con el número 12 tenemos a la primer verdadera superestrella over en este combate, Kevin Nash, que acorde con su estatus como estelarista recibe la reacción más estruendosa hasta el momento en la lucha. Hemos regresado de la pausa publicitaria y como único main eventer en el ring, Big Sexy es el primero en anotarse una eliminación, lanzando a Jim Duggan y Chavito Guerrero, Lieutenant Loco, al mismo tiempo fuera del encordado. Los demás se acuerdan de que esta es una over the top Battle Royale, por amor de Dios, y le siguen el paso. Ernest the Cat Miller elimina a Bob Average, Mike Sanders, pero el gusto acaba rápido cuando Nash lo elimina con facilidad. Viene el número 13 y se trataba de David Flair. Durante su entrada no me percaté y Kevin Nash eliminó a los Boogie Nights al mismo tiempo con lazos al cuello. Los hermanos Harris quedan despachados por los Natural Born Thrillers y cuando llega al cuadrilátero David, decide bailar horriblemente sin motivo aparente. Ok, todos los participantes se quedan sin hacer nada en unos instantes muy incómodos, hasta que, como auténticos imbéciles, los Natural Born Thrillers que quedaban, Chuck Palumbo y Shawn Stasiak, deciden mandar por la borda su alianza, la cual les podía ser muy útil en una estipulación como esta, y Stasiak se anota la peor eliminación sobre Palumbo, que prácticamente se lanzó solito fuera del ring. No, esperen, porque si de eliminarse solo estamos hablando, Shawn Stasiak no se quería quedar atrás. En uno de los claros ejemplos de lo que es un autopush, Kevin Nash literalmente, escúchenlo bien, literalmente elimina con la mirada a Stasiak, intimidándolo. David Flair encara a Big Sexy mientras el luchador 14 hace su entrada. Uno de los miembros de Misfits in Action, Lash LeRoy, el hijo del Nature Boy, nos demuestra lo verde que estaba y lo pésimo que era, no vendiendo un piquete a los ojos y por poco bocheando de forma absurda su eliminación a manos de Kevin Nash. Continúa el control creativo en el contrato dominando la lucha, el dominio de Kevin Nash en la batalla real. Elimina sin sudar un poco a Lash LeRoy y Kiwi. Tenemos a otro luchador over interesante después de esto. Rey Mysterio se presentaba con el número 16 y es capaz de darle batalla a Big Sexy con unas patadas voladoras impulsándose con las cuerdas. Lo detienen rápido, sin embargo, con una bota a la cara que se ve devastadora, casi como si lo fueran a pisar, y por poco cae víctima del finisher de Nash, el Jackknife Powerbomb, solo que logra evitarlo astutamente. El número 17 es... caray, el campeón mundial de WCW, Booker T. No tengo ni la más remota idea de qué hacía él, porque la lucha era por una oportunidad a su campeonato. Mysterio y Booker T se unen para detener al señor Yo Buqueo lo que se me antoja. Lo siento, otra vez lo dije mal. Kevin Nash. Y llegamos al puesto 18. Es el sujeto de los 70s
es That 70s Guy, Mike Awesome. Y no pregunten, y ni siquiera este era el peor gimmick que le dieron a Awesome en esta empresa. Bueno, él pone de su parte para neutralizar a Kevin Nash junto a los demás, pero el poder del autopush es muy fuerte. Bueno, ya es la última broma que hago de esto. Nash parece poder con todos por un instante y se aproximaba a la posición 19. Se apagan las luces y es la más grande estrella en la historia de WCW, Sting, quien provoca la locura absoluta de la fanaticada y acompaña a Rey Mysterio, Booker T y Mike Awesome en su búsqueda por eliminar a Kevin Nash. Lo conecta con dos Stinger splashes en la esquina y en conjunto trabajan todos para dejarlo fuera tras recibir otras patadas voladoras más de parte de Mysterio. Qué raro, les juro que esperaba que Big Sexy arrollara a todos hasta el final. Show debe continuar, señoras y señores. El número 20 es Jeff Jarrett, solo que un intruso se presenta. Es Scott Steiner, que sí era parte del combate, solo que supongo se saltó su lugar o se adelantó. Todo es excesivamente confuso. Los siguientes instantes son caos puro al más puro estilo de World Championship Wrestling, valga la redundancia. Sting se elimina solo junto a Jeff Jarrett con un lazo al cuello. Casi al mismo tiempo que esto sucede, atentos, Mike Awesome se encarga de Booker T y Scott Steiner lanzándolos fuera del ring. Todo acontece tan rápido que no se te permite digerir absolutamente nada. De hecho, en la entrada del número 21, Billy Kidman, se puede ver a Sting persiguiendo a Jarrett hacia el backstage. Luego de esto, el combate regresa a la lentitud y vacío que lo ha caracterizado durante casi cada instante. Es solamente una batalla real más, una riña con poco o nada a destacar. Lance Storm es el número 22 representando a Team Canada, Big Vito el 23, Sean O'Haire y Mark Jindrak, parte de los Natural Born Thrillers y entonces campeones tag team de WCW, son 24 y 25 respectivamente. El 26 es Conan y con esto tenemos al grupo de los Filthy Animals casi completo en el cuadrilátero, conformados por Mysterio, Kidman y K-Dog. Conan. El puesto 27 me genera aún más confusión por si no fuera ya suficiente, ya que la dupla de Chronic, Brian Adams y Brian Clark, entran juntos, pero no sé si contaban como una entrada o como dos. Supongo que lo tendríamos que descubrir más adelante. Es lo divertido, ¿no? Con el buqueo de WCW, nunca tienes ni la más remota idea de qué va a pasar, y eso no lo digo como un cumplido, ¿eh? En algún momento que se perdió entre la enorme trifulca, Billy Kidman quedó fuera. Brian Clark castiga a Rey Mysterio colocándolo sobre su entrepierna en las cuerdas y Conan nos demuestra que aquí no hay amistad alguna que valga, eliminando a su amigo de The Filthy Animals. Aunque el mismo Clark le enseña a K-Dog que el karma existe, es real y lo elimina inmediatamente. Lance Storm nos dice adiós luego de una catapulta de parte del chico de los 70s. Big Vito es mandado de vuelta a las duchas, cortesía de Chronic, y esto dejaba solo a Mike Awesome ante Natural Born Thrillers y la combinación de Brian Adams y Brian Clark. Lo castigan durante los siguientes minutos, Adams lo conecta con la peor pile driver en la historia de los pile drivers, y parece que ya nadie más saldrá a añadirse al quite. La audiencia comienza a clamar por Goldberg y en algo que yo jamás esperaría de esta compañía, de hecho, reciben lo que querían. El mito de WCW aparece, aunque los comentaristas nos dejan saber que él no podía obtener una oportunidad a la presea mundial, por lo que no era un participante oficial de este combate. Goldberg aplana con facilidad a O'Haire y Jindrak, pero se encuentra con un muro ante Chronic. Mike Awesome busca ayudarlo y consigue esquivar el ataque de Mark Jindrak, que provoca la eliminación simultánea de los Natural Born Thrillers. Goldberg se recupera ante Brian Adams y Brian Clark. Este último recibe la infalible Spear y es eliminado, mientras que Adams escapó del cuadrilátero debajo de la cuerda inferior, obvio, para buscar una silla. Justo cuando ya se preparaba para atacar a Goldberg, Mike Awesome lo detiene y queda abierto Adams para recibir la certera lanza. Awesome mantiene el objeto foráneo en su poder y parece que habrá conflicto entre él y Goldberg, pero ¿saben qué? Prefieren unirse para mandar fuera al último participante que quedaba en la batalla real, conteo hacia el Armageddon. Con esto, That 70s Guy era el vencedor y obtendría su chance al oro estelar la noche posterior al evento Halloween Havoc.
que se llevaría a cabo el 29 de octubre, o sea, sería en el Nitro del 30 de octubre la oportunidad de Mike Awesome. Les digo, buques muy raros. Con apenas unos segundos de transmisión, Awesome alcanza a celebrar para así concluir Thunder. WCW siempre fue bien conocida por intentar toda clase de gimmick matches raros, fuera de la norma, y claro que es bueno buscar sobresalir y ser diferente y encontrar nuevas posibilidades, especialmente en un negocio tan cambiante como lo es la lucha profesional. Pero no, esta no era la promoción adecuada para hacerlo. Sabemos muy bien que la visión creativa de esta compañía jamás fue la mejor y esto permitió el paso a una infinidad de estipulaciones que hoy por hoy nos hacen preguntarnos a quién carajo le pareció una buena idea. El día de hoy, Mr. W los lleva a un viaje lleno de un horripilante buqueo, una lucha casi siniestra que los va a dejar despiertos en la noche pensando en las pobres almas que participaron en esto y también las pobres almas que lo vieron. Esta es la Cámara de los Horrores. Nos encontramos en la iteración del año 1991 de uno de los pay-per-views más icónicos en toda la historia de World Championship Wrestling, Halloween Havoc, llevado a cabo la velada del 27 de octubre. Una de las atracciones principales preparadas para el espectáculo involucraba una nueva estructura y estipulación bastante adecuada con la temática del evento, y sorpresivamente esta sería la contienda inaugural del show. Se trataba de la Cámara de los Horrores, en la que dos equipos de 4 luchadores batallarían. Del lado de los babyfaces teníamos a El Gigante, a quien conoceríamos mejor como Gigante González, Giant González en WWF, los hermanos Steiner, Ricky Scott y el consentido de la fanaticada, el hombre al que llaman Sting. En la esquina heel, por su parte, nos encontrábamos con el Diamond Stud, a quien sí posteriormente conoceríamos como Razor Ramon también en la WWF, el legendario Big Van Vader con todo y su épico casco en su entrada, Cactus Jack, que por alguna razón venía con una motosierra en las manos, y finalmente una figura del hardcore wrestling, Abdullah the Butcher. Las reglas eran sencillas y el anunciador hace su mejor esfuerzo para explicarlas. Dentro de la Cámara de los Horrores se encontraban diferentes artefactos, armas y utensilios de destrucción a disposición de los competidores. La forma de ganar era esperar el tiempo establecido para que la silla de la tortura descendiera en medio del ring y en los confines de la Cámara de los Horrores, claro. Colocar a un miembro del equipo rival en dicho asiento y jalar la palanca, activando así un fatídico destino, electrocutando al luchador en cuestión. Y sí, no estoy bromeando, tal y como lo escucharon, WCW sí que se tomaba muy en serio el Halloween. La acción comienza instantáneamente, ya que Sting es atacado por Cactus Jack sin siquiera entrar a la extraña estructura. Abdullah se une a la riña, pero Rick Steiner le hace el aguante a su compañero, encargándose del monumental carnicero. Mientras tanto, dentro del ring nos encontramos con el resto de participantes en una descontrolada trifulca. Diamond Stud se encarga del Gigante en una esquina y los luchadores que faltaban en entrar al ring lo hacen. El Stinger es astuto, pues se arma con un palo de kendo, repartiendo a todo enemigo que se le pusiera enfrente. Ahora pasamos con otra de las innovaciones de WCW que claro, no funcionaron. La Ref Cam o Refer Eye Cam, cámara de árbitro. Sí, el referee tenía una cámara en la cabeza y grababa en primerísima primera persona las incidencias de tan bizarro enfrentamiento. No luce tan mal al principio, pero la calidad de la cámara pues claro que no daba para demasiado. Aún así, podemos ver a Sting conectando en toda la cabeza a Vader con un palo de kendo en múltiples oportunidades. La RevCam también nos regala una toma de una especie de misterioso ente enmascarado que emerge de un ataúd que se encontraba dentro de la Cámara de Horrores, que termina por atacar a Scott Steiner, pero este simplemente se lo quita de encima. No han pasado ni 5 minutos y ya me siento completamente perdido, gente. ¡Ayuda! La cámara del oficial marea más rápido que las películas de Cloverfield, por desgracia, y aún así nos permite presenciar un azotón de Scott Steiner contra el ataúd para el enmascarado ya mencionado. Continúa la enorme riña y parece que los villanos aventajan a los héroes. Sting se ve rodeado por varios adversarios y Rick Steiner una vez más es su ángel guardián, buscando ayudar con otro palo de kendo. Los cuerpos se dispersan por doquier y es difícil mantener enfoque en algo en específico. El Gigante asfixia al Diamond Stud en el esquinero y Abdullah hace lo propio con Scott Steiner en otro esquinero. Sting se reanima y también reanima al público atacando a Big Van Vader en el centro del ring. Patadas
patadas voladoras y un lazo al cuello bastante flojo que aún así Vader vende como todo un campeón. ¡Qué grande! Quedando afuera del cuadrilátero. Tenemos otra toma más amplia y de la nada Diamond Stud ya se encontraba escalando la cámara de los horrores, mientras que el gigante intenta bajarlo a la mala. El Stinger se lanza en una plancha fuera del ring sobre Vader y aquí podemos ver lo endeble que era esta estructura y que brindaba nombre a la estipulación. Vamos ahora con la cámara de referee que, adivinen qué, ya empezó a fallar de inmediato. Les dije, no era de la mejor calidad. Pésima idea implementarla, pero bueno, de vuelta a una cámara que sí funciona, sin más demora comienza a descender la aterradora silla de la tortura, mientras que los Steiner Brothers aplican un movimiento en conjunto a Cactus Jack que por desgracia no se alcanza a ver, dejándolo en medio del ring, a tan solo segundos de quedar aplastado por la mencionada silla de la tortura. En serio, estuvo así, a nada. Pero por suerte lo hacen ver en donde estaba y alcanza a escapar. Todos los luchadores prestan toda su atención a la silla de la tortura y las cosas se aquietan por unos instantes, hasta que la trifulca continúa de la misma manera que antes. Por ahí se alcanza a ver a Sting fuera del ring sacando una mesa, una tabla de madera, creo que es, no estoy seguro, y el Diamond Stud sufre un agarre al cuello cortesía del gigante. Y cuidado porque Vader no piensa desperdiciar tiempo, siendo el primero en intentar colocar a un contrincante en la silla de la tortura, siendo este Rick Steiner, pero el Dog-Faced Gremlin la patea y le conecta derechazos para evitar el escalofriante destino. Rick deja fuera del ring a Vader con un gran lazo y se pone a investigar la silla de la tortura. Mientras tanto, el Stinger no tenía una mesa ni una tabla de madera, sino más bien la tapa del ataúd que ya habíamos mencionado antes, y con ella realiza uno de los spots más caricaturescos e involuntariamente cómicos que yo haya visto en mi vida, gente. Literalmente lanza la tapa al aire para que esta le caiga en la cabeza a Cactus Jack y sí, logra su cometido, produciendo el bonk más divertido que yo haya podido escuchar en la lucha profesional. 20 de 10 y tremenda obra maestra. Si esto no fuera lo suficientemente digno de una caricatura de Hanna-Barbera o de los Looney Tunes, se aproximan en la rampa de entrada a una especie de grupo de enfermeros fantasmagóricos, quimeras terroríficas que parece vienen de pedir calaverita, de pedir dulces de un convivio de la primaria o algo así, y se quedan arrodillados con una camilla aguardando al pobre hombre que quede electrocutado por la silla de la tortura. De vuelta en la cámara de los horrores, Abdullah the Butcher por alguna razón trata de escalar la estructura, no creo que sea buena idea, y Sting tiene a Diamond Stud noqueado sobre un ataúd, y vaya, la RevCam sí pudo sobrevivir, ¿quién lo diría? Rick Steiner azota de cara a Cactus Jack contra el metal de la Chamber of Horrors. El gigante baja al carnicero de la jaula cuidadosamente y entonces de la nada Scott Steiner le revienta un palo de kendo en toda la cabeza a un Cactus Jack que de por sí ya tenía líquido vital en el rostro. Continúan las riñas por todas partes de la Cámara de los Horrores. Aquí pues ya no hay mucho que destacar si soy sincero, excepto que el sujeto enmascarado, cuya identidad aún desconocemos, ha sido esposado a la cámara. Ok, pobrecito, ¿por qué? Él nada más estaba ahí. Sting y Cactus Jack ascienden a lo alto de la estructura y de ahí el Stinger logra derribar lentamente a su acérrimo rival. Aquí tengo que decir que la fanaticada enloquece absolutamente con todo lo que el surfista hace. Todo lo que Sting hace es recibido con vítores estruendosos. No había duda de que él era el top babyface de la compañía. Y cuidado, ya que por poco lo colocan en la silla de la tortura ahora que hablábamos de él. Solo que Scott Steiner estaba atento para hacer el rescate golpeando a Diamond Stud con una cadena. Si no relato más o entro más en detalles es porque literalmente todo lo que vemos aquí es a hombres musculosos lanzando golpes insensatos en un espacio reducido en el que claramente se encontraban limitados sin mucho por hacer o que pudieran hacer. Ahora tenemos a Abdullah the Butcher también sangrado como Cactus Jack y decide asfixiar a Sting contra la Cámara de los Horrores. Jim Ross lo deja más claro en los comentarios. Esta no era una lucha fácil de comentar y hace su mejor esfuerzo, pero realmente era difícil ver con claridad o narrar algo. Los siguientes minutos se sienten totalmente pesados, damas y caballeros, lo mismo que ya estuvimos viendo durante todo este match. La trifulca continúa con nulos spots o cosas interesantes pasando. Los luchadores ya exhaustos tampoco saben cómo continuar, hasta entre rivales se permiten pasar ya sin forcejear cerca de uno mismo, ya no importa nada, algunos empleando palos de kendo, hasta que todo nos indica que los rudos toman la delantera
cartelera con Abdullah the Butcher consiguiendo sentar a Rick Steiner en la silla de la tortura. La audiencia grita pensando lo peor para uno de sus consentidos y para el equipo de los técnicos, pero de la nada Rick Steiner ataca con su último recurso, un suplex de estómago contra estómago reducido por el espacio claro, con el que coloca al carnicero en la silla de la tortura. Cactus Jack, que seguía cerca de la palanca pensando que ya tenían a un rival en la silla, jala el dispositivo y fríe por completo a Abdullah the Butcher. Bueno, claro, eso sí, freír aquí significaba tenerlo sentado, rodeado de un montón de fuegos artificiales feos y efectos especiales que no envejecieron para nada bien. Aunque debo darle créditos a Abdullah, lo vendió muy bien. Con esto, el Team Babyface se llevaba la victoria y Abdullah, bueno, supongo que WCW pretendía vender que en serio lo habían sentado en una silla eléctrica, ya que ni siquiera se mueve. Vader y Diamond Stud mejor se van de una vez, ya no quieren saber nada, les dio miedo y ya que la estructura fue levantada, se van así como así. Mientras que un Cactus Jack claramente mortificado por sus actos revisa a Abdullah the Butcher. Y supongo que de lo único que se murió Abdullah fue de la risa, pues se levanta como si nada y comienza a atacar a Cactus Jack. De hecho, en general a cualquiera que se acerque, incluyendo a pobres miembros del staff de la organización, y hasta se da tiempo para derribar a todos los fantasmagóricos enfermeros que aguardaban en ringside. Diría que les hizo un gran favor, ya que no tengo idea cómo pretendían cargarlo y llevárselo en camilla. Con Abdullah the Butcher sujetando de la cabeza a Cactus Jack y ambos cubiertos totalmente en líquido vital, así culmina la Cámara de los Horrores de World Championship Wrestling. Scott Steiner tiene que ser una de las personalidades más escandalosas y polémicas no solamente en la historia de la empresa protagónica de esta saga de videos, sino también de toda la industria de la lucha profesional norteamericana. Sus primeros años fueron relativamente estándar, normales digamos, convirtiéndose en un in-ring performer destacado e innovador para su época, tal y como lo escuchan. En algún momento Scott Steiner era considerado un genio del ring, que de hecho hasta llegó a idear algunas maniobras nuevas, incluyendo la Frankensteiner, obvio lo dice el nombre, el Double Underhook Release Powerbomb, y existen rumores de que incluso también la plancha de 450 grados desde la tercera cuerda. Esto último no lo puedo corroborar, pero de que podía aplicarla, sí podía aplicarla. Luego de múltiples lesiones provocadas precisamente por su estilo luchístico tan exigente, Scott Steiner se vio en la necesidad de bajar el ritmo poco a poco dentro de las cuerdas, así que para no quedar opacado en una WCW ya entrada en su etapa más fructífera, renovó su imagen y personaje a un 100%, convirtiéndose en la versión que seguro la mayoría reconoce de él: Big Papa Pump, Genetic Freak, Freakzilla y bueno, una infinidad de distintos apodos más. Directo, ruidoso, despiadado, Scott Steiner era prácticamente una persona irreconocible, y aunque muchos no gustaban de esta versión suya, lo cierto es que tuvo al mundo del pro wrestling y a la fanaticada de WCW hablando durante los últimos años de esta organización, convirtiéndose en uno de los actos más sólidos y un estelarista con todo el derecho de la palabra. Ahora, la naturaleza impredecible de Big Papa Pump lo hicieron un arma de doble filo. Por un lado, podía llegar a ser un buen espectáculo, y por el otro lado, en ciertas ocasiones, una máquina incoherente y peligrosa por sus erráticas acciones. El día de hoy, quiero que adivinen qué lado de Scott Steiner vamos a ver. Es el episodio del 7 de febrero del año 2000 de Monday Nitro, y el NWO, en su versión más triste y olvidada, Black and Silver, se abre camino hacia el ring, ante una audiencia que en este punto parecía ya casi totalmente indiferente con las siglas que representaban al nuevo orden mundial. Pero esta parece ser una ocasión especial, ya que vemos a Scott Steiner acompañado no solo de algunas bellas damiselas, sino también portando una indumentaria que dejaría impresionado hasta The Godfather, que fachero supongo, aunque también parece un personaje de caricaturas de los años 50. ¿Qué rayos era eso? ¿De qué estás vestido, bro? Pero bueno, nadie niega el estilo tan elegante de Big Papa Pump. Parece que la promo la va a comenzar Scott Hall, pero no se le ve motivado, no se le ve con ganas, y seguro en este punto de la historia ya ni siquiera le interesaba hablar ante las cámaras, ni tampoco eso necesitaba para recibir su jugoso salario. Así que le brinda el micrófono a uno de los hermanos Harris, y si se pregunta
preguntan quiénes eran estos espigados pelados, bueno, no lo hagan, no se lo pregunten porque no vale la pena decirlo. Eran básicamente los guardaespaldas oficiales del New World Order en esta versión. Mayor prueba de que este acto ya había decaído horriblemente. Fácil de los peores miembros, pero bueno, tanto uno como el otro dan una promo simplona, muy simplona, advirtiendo a los luchadores en backstage que si se meten con el NWO quedarían lastimados. Por fin este par de irrelevantes mastodontes le brindan el micrófono a una superestrella de a de veras, y se trata de Scott Steiner. El Generic Freak dice que siempre es un placer verse rodeado por sus agradables acompañantes, pero que es una pena que tuvieran que irse de Los Ángeles, California para presentarse esa noche en el drenaje que resultaba ser Tulsa. Pero igual, eso no importa porque sigue siendo el dueño de la noche, el guerrero púrpura. Pero qué demonios acabo de escuchar, el guerrero ¿qué? Ni siquiera lo puedo decir bien. Incluso hasta los comentaristas no saben de dónde vino eso. Por el traje, claro. Ajá, por el traje. Continuamos. Scott Steiner le da el micrófono a sus acompañantes y ambas se aseguran de mantener la reputación del Generic Freak, afirmando que era todo un Superman. Y de hecho, miren, Steiner porta debajo del saco una playera del mencionado superhéroe de DC Comics. ¡Qué apropiado! Ahora Big Papa Pump enciende a la audiencia con su clásica frase: "Holler if you hear me". Y para ser heel e ir vestido como el sombrerero loco, le doy mucho crédito a Steiner porque la reacción que obtuvo después de eso fue bastante buena. Aquí se viene lo interesante, señoras y señores, ahora sí viene lo chido. Vestido como una persona normal por fin, Scott Steiner dice que anoche se encontraba viendo televisión y observó a un hombre de 53 años con una piel ya tan arrugada como la de un perro Sharpie, diciendo que aún sigue siendo el hombre. Vio a Ric Flair, vaya, el Nature Boy número 2, porque se da tiempo de aclarar eso, que es el Nature Boy 2, convirtiéndose en una burla. Según él, es el hombre que aborda limusinas. Un consejo de parte de Big Papa Pump sería que Flair empezara a tomar taxis para variar y el dinero que se ahorre de las limusinas mejor lo gaste en arreglar sus espantosos, horripilantes y asquerosos dientes amarillentos. Scott Steiner se pregunta a sí mismo si WCW iba a contratar al Nature Boy número 2. Se atora un poco intentando poner en orden sus ideas y dice que por qué no mejor contrataron en ese caso al Nature Boy original, Buddy Rogers. Pero momento, ¿por qué es en este punto que a nuestro protagonista le parece ideal acordarse que Buddy Rogers ya falleció? Y Steiner hasta se da un momento para mostrar su respeto, que en paz descanse, y por qué no aprovechar para decir también que la carrera de Ric Flair está muerta. ¡Qué respetuoso! Gran movimiento ahí, Big Papa Pump, muy bien, mucho respeto. Ya perdiendo todo sentido del idioma o la coherencia, Steiner continúa y afirma que Buddy Rogers se encuentra varios pies bajo tierra, pero aún con todo el estilo y clase, styling and profiling, mientras que Flair utilizó su inteligencia para robarse su apodo. Pero algo que nunca podrá tener de Buddy Rogers es su clase. Esperen, gente, esperen, ya sé que esto no está siendo nada coherente, pero lo que viene es una auténtica delicia. El Generic Freak dice que el público está de acuerdo con él, pues la semana pasada, cuando vieron salir al Nature Boy, todos y cada uno de los espectadores tomaron el control remoto y cambiaron de canal a la WWF para poder ver a Stone Cold Steve Austin dando unas stunners. Alguien que, por cierto, Flair y sus ancianos amigos, como los llama Steiner, hicieron que fuera despedido de WCW, porque él es un viejo desgraciado y celoso. Así que Ric Flair, será mejor que recuerdes que no hay un mayor besador de traseros, lamedor de ¿traseros? ¿Eso era necesario? Steiner se traba una vez más y repite que en esta industria no hay tan gran besador de traseros. Eso ya lo dijiste, bro. No, aguarden, que también tiene que dejar en claro que en la vida no hay tan grande desgraciado, otra vez besador de traseros, como Ric Flair, y de hecho está justo donde merece estar, en WCW. La siguiente línea me voy a detener aquí, damas y caballeros, porque quiero que la escuchen de los mismísimos labios de este maestro de la literatura moderna.
Mientras tanto, Scott Steiner va a permanecer en el nuevo orden mundial for life, para toda la vida. El Generic Freak le entrega el micrófono a Jeff Jarrett y aunque el segmento continúa, nosotros ya vimos lo bueno, ya vimos lo que nos interesaba. Un discurso para la historia incuestionablemente. Este es una infame promo no solamente por el hecho de ser completamente absurda e incoherente como repetí a lo largo de este video, gente, sino también porque, al menos hasta donde se sabe, fue tal y como lo establecí en el título del video, totalmente legítima. Fue shoot, sin una pizca de kayfabe o guión involucrada en esta. Aunque bueno, eso es difícil saberlo, pues estamos hablando de la era Vince Russo en World Championship Wrestling y también sabemos que siempre le encantó confundir a la audiencia entre la realidad y la ficción. Aunque todas las fuentes e información al respecto confirman que sí, es real y que la animosidad fuera de las cámaras entre el Nature Boy y Big Papa Pump se había gestado desde el año 1999, cuando tuvieron un encuentro de suma importancia en la compañía con base en Atlanta, el cual Scott Steiner sostiene hasta la actualidad fue completamente saboteado por Ric Flair, en un intento por dañar sus posibilidades como una figura en solitario en ascenso. Y sí, varias fuentes, incluyendo al ex mejor amigo del Nate, Arn Anderson, han confirmado que ninguno quedó a gusto con la forma en que se dio su encuentro, y ese desdén de uno hacia el otro continuó con el pasar de los años. I own WCW. 26 de marzo del año 2001, desde Panama City Beach en el estado de Florida, World Championship Wrestling estaba por presentar su emisión final de su programa insignia Monday Nitro. A pesar de los múltiples intentos de Eric Bischoff e incluso ofertas de otros lugares por adquirir a la organización de entretenimiento deportivo, fue el mismo dueño de la empresa rival quien al final se terminó llevando toda la gloria aprovechando la mínima oportunidad que se le presentó. Lo que mató en sí las oportunidades de la compañía, gente, fue la pérdida de una estación que emitiera el producto. Time Warner quería distanciarse por completo del pro wrestling, a pesar de que WCW, con todo y lo malo que era, seguía brindando a sus distintos canales excelentes ratings. Es una lástima y también es una pena saber que al final lo que alguna vez fue un imperio del deporte espectáculo terminó siendo vendido únicamente por $4.2 millones contando la librería y las marcas registradas. Entonces, vamos a ver qué le deparó el destino a WCW en su último gran respiro. En una de las escenas más irreales que el pro wrestling haya vivido en Occidente, vemos en cámara en una emisión de World Championship Wrestling a Vincent Kennedy McMahon, quien hace oficial la noticia en cadena nacional y en una emisión a nivel global. Él ha adquirido a su propia competencia y la más grande pregunta ahora era, ¿cuál era el destino de WCW? Bueno, en esta noche histórica, él tendría la oportunidad de dirigirse al roster y los fanáticos de la promoción, porque su destino, ahora su mismísimo destino, yacía sobre sus manos. Luego de la introducción del programa, pasamos con un bonito espectáculo de pirotecnia con el que seguro se gastaron todo el presupuesto restante, mientras que el comentarista Tony Schiavone nos da la bienvenida con una gran frase: "Lo he visto y aún así no puedo creerlo". Junto a su compañero de transmisión Scott Hudson, explica lo que esta transmisión nos deparaba: una noche de campeones en la que cada título vigente en la programación estaría en juego. No podría pensar en una mejor forma de iniciar esta ocasión tan especial que con el hombre insignia de este territorio, Ric Flair. El Nature Boy llega con clase, estilo y elegancia como siempre, para dar una emocionante y estruendosa promo como solamente él podría. Se pregunta si es que escuchó a Vince McMahon decir que tiene a todos los involucrados con WCW en la palma de su mano. Pues él no lo cree, él no lo piensa así. No puede decidir qué pasa o qué no pasa con nombres legendarios de esta industria como Harley Race, los Road Warriors, Ricky Steamboat, Sting, los Cuatro Jinetes. Para Flair, esta es la más grandiosa organización de lucha profesional de la historia y ni Vince McMahon podría enterrar su legado, porque él, junto con el resto de luchadores en la empresa, han vivido por WCW, han sufrido, llorado, sacrificado y hasta pagado el precio por WCW, todo con tal de ser los mejores. El Nature Boy se pregunta también cuántas veces Vince se ha partido el lomo en el cuadrilátero, cuántas veces ha sangrado por esta industria. Él no puede mantener la vida de las personas en la palma de su mano así como así. Ahora le gustaría hablar de su más grande rival al Nature Boy, y se refiere a Sting. El público se emociona al escuchar el nombre del ícono y comienzan los cánticos.
que el Nate nota rápidamente y cual demente los replica. Sting, 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 Sting. Ya completamente eufórico, Ric Flair promete darle una oportunidad más al Stinger de convertirse en el hombre, porque para convertirse en tal tendría que vencer al hombre. Y Sting, déjame decirte amigo, Ric Flair era indudablemente el hombre. Nuestra primer lucha de la noche será, sorprendentemente, no solo por el campeonato mundial de WCW, sino también por el título de los Estados Unidos. Así es, hablamos de una monumental contienda de cinturón versus cinturón. El portador de la presea del mundo, Scott Steiner, acompañado por Madeja, se medía ante el monarca estadounidense Booker T. Un combate con un buen ambiente y bien trabajado por ambos atletas. La alocada fanática de Spring Break se mostró 100% a favor del consentido del momento Booker T, y Big Papa Pump no falló en jugar debidamente su rol de heel. Madeja no dudó tampoco en intervenir, aprovechando la distracción del árbitro, dando una bofetada a Booker, y Freakzilla por su parte medio se nos alocó en un punto intentando golpear al adversario con un tubo de metal, aunque quién sabe si habría sido descalificado de verdad, porque para este punto, gente, WCW parecía no seguir ninguna regla. Hubo buenos ataques y contraataques con las cualidades de cada uno, y el asunto en sí no es tan espectacular, aunque sí bastante entretenido. Luego de revertir un bombazo de parte de Steiner, Booker T lo atrapa con su propio finisher, el bookend, para las 3 palmadas del árbitro. Era justo que uno de los hombres más leales y con tanto tiempo partiéndose el lomo por WCW fuera el último en cargar con los 2 títulos más importantes en la compañía. Un emocional Booker alza con orgullo ambos cinturones sobre sus hombros, mientras los parranderos de Panama City se le entregan por completo. A continuación, el primero de demasiados, excesivos segmentos tras bambalinas de Mr. McMahon que íbamos a ver a lo largo de esta noche. Créanme que estos se van poniendo progresivamente más molestos y absurdos. Vince simplemente habla con alguien por teléfono y se burla de la última locación para Monday Nitro en su historia, llamándolo un pozo de pueblerinos y perdedores. Muy apropiado para WCW según él. La acción no se detiene y lo que se aproximaba era de locura, gente. Combate de 3 tag teams por una oportunidad a los campeonatos por parejas peso crucero. Sí, es una historia bastante curseada que seguramente tendremos en otro video, se los garantizo. Los equipos involucrados eran los Young Dragons, Kasayashi y Yank, los Filthy Animals, Rey Mysterio Jr. junto a Billy Kidman y finalmente la banda pop del momento. Y no estoy hablando ni de los Backstreet Boys, ni mucho menos de NSYNC, sino más bien de 3 Count, Evan Karagias y Shannon Moore. Voy a ir al grano con este combate, gente. Es un dinámico y muy divertido spot fest de principio a fin, así de fácil y sencillo. La agilidad y destreza de estos pesos crucero quedó perfectamente bien plasmada en pantalla y ninguno quiso quedarse atrás. Tijeretas sensacionales, lances espectaculares, maniobras vistosas desde la tercera cuerda, todo esto sin pausa alguna. Es muy disfrutable, la verdad, y me da gusto que una contienda como esta se diera en el último Nitro, porque demuestra que la compañía siempre estuvo a la vanguardia en lo que se refiere al talento de este pesaje, al talento de este calibre. Los incuestionables consentidos de la fanaticada, Kidman y Rey, son quienes se llevan la victoria con un bonito springboard leg drop de parte de Mysterio Jr., el cual por poco se resbala al momento de realizar dicho movimiento, por cierto. Así que los Filthy Animals ganaban un chance a los cinturones por parejas crucero para más adelante en el programa. Regresamos con el señor McMahon, que sigue hablando por teléfono hasta que es interrumpido por su pareja en pantalla del momento, Trish Stratus. Y vamos a decir que, bueno, ambos estaban bastante animados para celebrar la compra de WCW. Repasamos brevemente la historia reciente del Cruiserweight Championship, así que a continuación, Chavo Guerrero reta a Sugar Shane Helms por el campeonato. Vale la pena destacar la gran entrada digna de campeón que Helms recibe, acompañado por las Nitro Girls y una coreografía que no le pide nada bailando por un sueño. Encuentro más que sólido, diría yo. Por momentos perdieron cierta coordinación, pero nada tan grave que afectara lo que fue un toma y daca constante. Al final, quien tuvo más astucia para revertir los embates del rival fue Sugar Shane, que aplicó uno de los remates más impactantes y seguramente más peligrosos también en la historia de la lucha profesional, el Bertha Breaker, para el pinfall sobre Chavito. Es en este punto del programa, gente, que nos percatamos de que el show parece ir como en velocidad por 2, ya que todo comienza a sentirse muy apresurado, tanto así que a Helms ni siquiera lo vemos celebrar, es más, ni siquiera lo vemos levantar el título. Pasamos con una entrevista para el nuevo doble campeón de WCW
WWE Booker T, a quien se le nota un tanto nervioso, diría yo, o quizá desconcertado como tal. Y sí, seguramente no fue sencillo ver cómo su empresa empleadora caía de esta manera. Booker da una promo decente, sólida, asegurando que él puede demostrar ser el mejor de todos en donde sea, y termina con su clásica frase del momento: no odies al jugador, odia al juego. No, producción, no se refería a ese juego. Momento de que los World Tag Team Championships sean defendidos. Los Natural Born Thrillers, Sean O'Haire y Chuck Palumbo arriesgaban los títulos en contra del equipo Canadá, Lance Storm y Mike Awesome. Storm pide un momento para ser serio y promete que el camino de Team Canada a los títulos por parejas terminaba aquí. Ahora pide también que todos se levanten y rindan respeto tanto a él como a su compañero, mientras que de fondo suena el himno nacional canadiense. Ok, vamos a hacer esto. Bueno, está bien. Vuelta de los anuncios, Mr. McMahon y su agradable compañía son interrumpidos por Michael Cole. El entrevistador simplemente quisiera saber qué es lo que va a suceder con WCW, ya que sus fanáticos no saben si van a perder a su promoción favorita para siempre, y los luchadores de la empresa por su parte no están seguros de qué va a suceder con sus empleos. Molesto por la intromisión, Vince mejor le pregunta a Michael Cole qué tan seguro se sentía él de su propio empleo, y de esta forma lo manda fuera de su oficina. Regresamos a ringside con Tony Schiavone y Scott Hudson, aún preocupados por la incertidumbre que se presentaba en este escenario tan inusual. Pasando de lleno con la lucha por parejas, este match en específico tiene que ser la más grande prueba del potencial que aún tenía World Championship Wrestling y cómo podían encaminarse ellos mismos para enmendar los errores del pasado que precisamente llevaron a su perdición. Y lo digo porque aquí teníamos a 4 distintos talentos que podían ofrecer algo interesante a la mesa. La lucha me pareció sumamente entretenida con todo y su muy breve duración. Los 4 demuestran técnica y sobre todo ser habilidosos a pesar de su complexión y tamaño. Hay buenas secuencias y todo termina con un bellísimo Shanton Bomb desde la tercera cuerda que le permite a los jóvenes salidos del territorio de desarrollo de WCW, o sea los Natural Born Thrillers, salir con el oro en su poder. Si la Power Plant, el territorio de desarrollo, podía seguir dando luchadores como estos, WCW podría haber tenido un futuro, gente. Recapitulamos la historia que nos lleva a la siguiente lucha del show. Si Shawn Stasiak perdía este mano a mano con Bam Bam Bigelow, entonces tendría que tatuarse lo que el rival quisiera que se tatuara. Antes de la llegada de los competidores, vemos a Miss Hancock con un micrófono en mano y le pregunta a estos fiesteros, universitarios, bronceados y mamadísimos si les gustaría verla bailar, si quisieran que se alocara por completo. Pues qué lástima, porque no lo iba a hacer. En vez de eso, presenta al hombre que de verdad mueve todo su mundo, la meca de la masculinidad, la estrella Shawn Stasiak. Estoy siendo muy bueno con Stasiak, colocando ese meme o a ese Patricio como quieran verlo, porque ni una sola alma en Panama City Beach hace el más mínimo ruido cuando este hace su entrada. La bestia del este arriba a la escena con todo y un robusto maletín en el que cargaba con su kit necesario para tatuar. Suena la campana y arranca la lucha más triste de este programa, gente. No dura ni siquiera 2 minutos. Miss Hancock se vuelve un factor determinante, salvando a su galán después de un cabezazo de la tercera cuerda de parte de Bam Bam, y de paso evita que Stasiak cayera víctima del finisher del oponente, o sea, Greetings from Salisbury Park. Las intromisiones de la rubia fueron demasiadas para Bigelow, y con una simple desnucadora, el hombre menos over de la historia gana el combate y se evita así ser tatuado. Vamos a ver en qué anda ese pillo Mr. McMahon, ¿les parece? Lo vemos ahora acompañado por el comisionado de la World Wrestling Federation, William Regal, que no desperdicia la oportunidad para presumir su jersey conmemorativo de WrestleMania 7. Regal también quería aconsejar al jefe de la junta directiva, asegurándole saber la clase de basurero que es WCW y el nivel de tonterías que ocurrían ahí. No le recomienda para nada hacerse con la compañía. McMahon le dice que no se preocupe porque lo tiene todo bajo control. Lo que sigue es un tanto triste, gente. Diamond Dallas Page, por medio de video pregrabado, agradece a los fanáticos por permitirle vivir su más grande sueño, a pesar de que muchos le dijeron que no lo iba a lograr. Se le ve emotivo, aunque esperanzado de que esto no sea un adiós, sino más bien la oportunidad de llevar las cosas a otro nivel. Y esto último hace peor este agradable mensaje porque recordemos lo que le hizo la WWF a DDP después.
Tenemos más de Vince McMahon y este segmento únicamente sirve para verlo levantarse de su sofá, ponerse su saco y prepararse para salir al ring. En serio. Es en serio. Momento de que los campeonatos por parejas peso crucero estén en juego. Prime Time, o sea, Elix Skipper y Kid Romeo arriesgan los títulos frente a Filthy Animals. A destacar que justo cuando suena la campana, gente, Tony Schiavone responde al entierro de William Regal de hace unos minutos diciendo: sí, Regal, claro que WCW cometió errores gravísimos, como, no sé, haberte dado una oportunidad y haber colocado tu trasero en pantalla. ¡Ajá, se mamó! Tenemos otro muy divertido Spot Fest. Creo que este me gustó un poco más que el anterior, porque realmente salieron a relucir algunas fantásticas secuencias, al igual que spots ingeniosos, donde se aprovechó la combinación por parejas a la perfección. Las caídas cercanas no se sintieron únicamente como un momento que pasó y ya en el combate, sino que más bien añadieron dramatismo al enfrentamiento, y la audiencia estuvo más que encendida para el encuentro, festejando cada momento por lo alto que los Filthy Animals tuvieron. A pesar del estupendo trabajo en equipo que Primetime y Kid Romeo estaban haciendo, el tiempo juntos que ya tenían Kidman y Rey los impulsó para llevarse la victoria. Si iba a haber una despedida para el estilo aéreo tan espectacular que WCW se encargó de llevar a la escena mainstream del wrestling en Estados Unidos, me alegra que haya sido esta. No será un clásico impactante o impresionante, pero la lucha tiene su encanto. Tenemos ahora, gente, promo del Stinger, rodeado por un montón de bates colgantes. Sting dice que por nada del mundo se iba a perder esta noche tan especial, y para aquellos que se preguntaran qué iba a suceder con él, bueno, lo único que era cierto con él es que nada nunca es cierto. ¡Hora del show, amigos! Llegamos a nuestro evento estelar, damas y caballeros, el jugador de franquicia de WCW, Sting, versus el hombre que construyó este territorio, Ric Flair, un adiós digno de una organización con tanta historia detrás. Se le agradece a Scott Hudson recalcar la lealtad que el ícono tuvo con World Championship Wrestling. Vivió, sufrió y dio todo por la compañía como ningún otro lo hizo, y jamás se bajó del barco. Estuvo tanto en las buenas como en las malas. No me había puesto a pensar lo casi idénticas que son las luchas que Sting y Ric Flair tuvieron tanto en el primer como en el último episodio de Nitro. ¿Cómo es que ninguna resulta el performance más increíble dentro del ring? Pero eso es lo que menos importa, créanme, porque en ambas tuvieron al respetable comiendo de la palma de su mano. Son fascinantes ambas luchas en realidad, porque te demuestran la categoría de megaestrellas que eran este par. El Nature Boy con sus clásicos trucos sucios y pidiendo clemencia, y el Stinger siendo el jugador más valioso y querido de todo el roster, un superhéroe de la vida real. Tras haber resistido durante agobiantes minutos la dolorosa figura 4 del Nage, el ícono completa su propia llave de sumisión, el Scorpion Deadlock, que hace sucumbir a Ric Flair y baja así el telón de lo que alguna vez fue una fuerza dominante en la lucha profesional. El Stinger levanta a su más acérrimo rival, se dan un emotivo abrazo y en su expresión de ambos se les nota casi aliviados, como si supieran que es el fin en efecto, pero se sienten más felices porque todo sucedió y no tristes porque haya llegado a su final. Pasamos con la prometida transmisión simultánea con Royce War. Vince ya se pasó un rato payaseando, exigiendo una presentación adecuada para el indiscutible ganador de la Monday Night War. Cuando se la brinda la anunciadora Lillian García, con orgullo y arrogancia presume su victoria ante la competencia. Es verdad que el acuerdo ya está hecho, solamente quedaba un pequeño detalle y ese era firmar el contrato para ahora sí oficializar la compra, detalle que él mismo se estaba guardando para WrestleMania el domingo. Lo que él quería hacer era que en la misma emisión de WrestleMania el mismísimo Ted Turner, hombre encargado de llevar a ambas promociones a la batalla, llegara al show de shows para arrodillarse ante él y le entregara el contrato. Entonces podría darle un asiento en primera fila a Ted Turner para que observara la paliza que Vince iba a darle a su propio hijo Shane, porque cuando se trata de competencia, Vince sabe que tiene que agarrar al rival y arrebatarle la vida misma para así ganar, así como lo hizo con World Championship Wrestling. Quisiera que la gente le ayudara ahora a decidir qué hacer con WCW. Fácilmente podría mandarla bajo el tapete y olvidarse por completo de que existió, o incluso, no sé, divertirse él mismo mirando las cintas viejas con todo el contenido de la promoción. WCW solía reírse de la WWF, pero es muy cierto aquel dicho que dice: el que ríe al último, ríe mejor.
mejor. Llegó el momento de una encuesta. Vince no sabe qué superestrellas podrían ser merecedoras de unirse a la WWF o a la nueva visión que se le podría ocurrir de WCW. ¿Qué tal Hulk Hogan? Abucheos en su mayoría. ¿Qué me dicen de Lex Luger? También muchos abucheos. Buff Bagwell, primer reacción positiva y yo quedé sorprendido ante ello, debo decirles. Scott Steiner quizá, gran reacción. Booker T puede ser, reacción sólida. Ya cuando Vince acabó de nombrar figuras de WCW, entre el público se podía escuchar el nombre de una superestrella más. Ahí es cuando McMahon decide preguntar por otros luchadores como por ejemplo Sting. Muy buena reacción. Ah, sí, y el hombre por el cual el público estaba clamando, ¿qué les parecería Bill Goldberg? Y ahí, gente, tienen la reacción más estruendosa de toda esta encuesta. ¿O saben qué? Vince se lo piensa mucho mejor y lo que podría hacer es, no sé, tomar su jet privado para llegar con rapidez a Panama City Beach en Florida, si es que tienen aeropuerto ahí, y dejarle saber a todo el elenco de WCW lo que en realidad piensa, mirarlos a todos a los ojos y decirle a cada uno en su cara, estás despedido. McMahon sigue alardeando hasta que se le ve interrumpido por la inesperada aparición de su hijo Shane en la pantalla titánica. Resulta ser que Shane O'Mac se encuentra en Panama City Beach parado en medio de un cuadrilátero de World Championship Wrestling. Shane le dice a su padre que una vez más ha permitido que su enorme ego lo arruine, pues el contrato para la compra de WCW en efecto ya había sido firmado, y sí, en el mismo se podía leer el apellido McMahon. Sin embargo, al leerlo completo se puede leer Shane McMahon, así que ahora Shane O'Mac es el nuevo dueño de World Championship Wrestling, y es así como se hace historia. La emisión final de Monday Nitro está por llegar a su triste conclusión, con Vince confundido, Shane gozando el momento y Jim Ross publicitando el main event de Roy's War. Es así como acaba todo. Cierra este capítulo. Vemos una pantalla de despedida que dice buenas noches y adiós, con el logo de Nitro y el tema antiguo del programa de fondo.